José Manuel Marco, presidente de la Audiencia Provincial, de Carlos Escorihuela, fiscal, y de Pablo Medina, que es procurador también y amigo, todos ellos. Y bien, yo voy a hablar de otra profesión quizá más desconocida para vosotros, que es la de, como bien decía Hachim, la del letrado de la Administración de Justicia, antes llamado secretario judicial. Es complicado. La otra vez que también intervine ahí en la UJI, hablé un poquito de la profesión, incluso a los propios alumnos que tengo de prácticas, resulta complicado explicarles un poquito en qué consiste el trabajo del letrado de la Administración de Justicia y me resulta muchas veces también complicado pues darle ese detalle, darle esa importancia que va a tener dentro de la Administración de Justicia, porque todos vosotros estáis acostumbrados, muchas veces, estoy seguro, a plantearos, cuando veis las oposiciones de justicia, pues por un lado jueces y fiscales, si queréis hacer un grupo A1, y por otro lado, pues tenéis las de los grupos más bajos, las de gestión, tramitación y auxilio. Pero muchas veces las nuestras, las mías en este caso, pasan un poco desapercibidas. Cuesta explicar siempre en casa cuando uno se enfrenta o se embarca en una oposición, pues que quiere hacer, ya digo, quiere plantearse las de letrado de la Administración de Justicia porque es el gran desconocido. Y ya digo, yo incluso cuando yo he preparado oposiciones o cuando comencé las oposiciones, pues en un primer momento puedo asegurar que a mis padres no les hizo gracia porque era como, ¿dónde vas? ¿Te vas a embarcar en una oposición de ese calado para ser secretario judicial, secretario de...? Y resulta, ya digo que resulta complicado porque a priori no son no parecen muy atractivas. Yo voy a intentar, si no convenceros, por lo menos, pues levantaros ahí o dar esa chispa para que al menos os intereséis por el trabajo que realizamos nosotros. Voy a hablar un poquito sobre la figura, voy a hablar un poquito sobre las funciones y hablaré también sobre el acceso. Basta acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al libro quinto, en este caso artículos 440 y siguientes, para poder tener o hacerse una idea en qué consiste la figura del letrado de la Administración de Justicia. Dice este primer precepto, el 440, que los letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un cuerpo superior jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la oficina judicial. A priori parece que este artículo no dice mucho, pero dice muchísimo. Lo primero, evidentemente, es un cuerpo funcionarial. Lo segundo, es un cuerpo superior jurídico, ¿de acuerdo? O sea, al mismo nivel que pudiera estar judicatura, fiscales, abogacía del Estado, etcétera. Es un cuerpo superior jurídico, hay que tenerlo claro. Es un cuerpo único, ¿de acuerdo? No vamos a encontrar diferentes cuerpos de letrados de la Administración de Justicia en atención a las comunidades autónomas o incluso a nivel nacional. Es un cuerpo único. ¿Esto por qué era así? Pues porque antaño estaban los llamados secretarios de tribunales, estaban los secretarios de distrito, los secretarios de juzgado. Había muchas categorías separadas dentro de lo que era la función del secretario judicial. Es un cuerpo de carácter nacional y, por lo tanto, en este caso, nosotros, al igual que el Ministerio Fiscal, dependemos del Ministerio de Justicia. Y quizás lo más importante, la función del letrado de la Administración de Justicia ante el secretario judicial es una función que se ejerce con ese carácter de autoridad, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces la creencia en la calle es que el letrado de la Administración de Justicia únicamente ejerce pues, funciones coadyuvantes dentro del órgano judicial o del tribunal, y no es así. El letrado, como a continuación os expondré, tiene funciones propias dentro de la Administración de Justicia, dentro de las secciones en las audiencias provinciales o perdón, de los juzgados, tiene funciones propias y, como digo, no es un mero coadyuvante, sino que se puede decir de alguna manera que el órgano judicial se constituye con la presencia del juez y del letrado de la Administración de Justicia, cada uno con sus propias funciones y sin que haya ningún tipo de interferencia o ningún tipo de dependencia ni jerárquica ni a ningún nivel entre uno y otro. Nosotros simplemente colaboramos en la función jurisdiccional, como dice la propia definición, somos un cuerpo al servicio de la Administración de Justicia, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún tipo de elemento jerárquico para con ellos, ¿de acuerdo? Ya veréis, si alguno está interesado, sí que
No sé si decir desgraciadamente o no, pero sí que el cuerpo de letrado de la Administración de Justicia está jerarquizado no para las cuestiones procesales, no para las cuestiones o para la cuestión quizá más importante del letrado, que es la de la fe pública, pero sí para cuestiones de índole gubernativa. Bien, el cuerpo de letrado de la Administración de Justicia está dividido en 3 categorías, ¿vale? Partiendo de la base de que es un cuerpo único. Son la categoría primera, segunda y tercera. La categoría de entrada, evidentemente, es la categoría tercera. Es también algo parecido a lo que ocurre con el propio Ministerio Fiscal, cuando entran a la carrera que son abogados fiscales. Aquí ocurre algo parecido. En cuanto a la posición en sí, a ver, existen, según la ley orgánica, 2 formas, yo diría que 3, de acceso. La primera es la de la oposición. Lo que pasa es que dentro de la oposición libre podemos, dentro de la oposición, quiero decir, podemos diferenciar el turno libre y la promoción interna. Como todos sabréis o ya habréis escuchado a lo largo de la tarde, la promoción interna está reservada para funcionarios de un cuerpo inferior, en nuestro caso para los funcionarios del cuerpo de gestión. El turno libre, evidentemente, para el opositor que vaya, es decir, para vosotros, por ejemplo, si decidís directamente opositar al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Y luego el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia, no, la Ley Orgánica del Poder Judicial regula otro sistema que de momento no se ha utilizado y que está previsto solo para situaciones excepcionales, que es el de concurso oposición libre. ¿De acuerdo? Habréis escuchado quizás que este año ha sido un poquito más complicada o la convocatoria que está terminando este año, porque sí que es verdad que hubo una especie de no concurso oposición, sino oposición-concurso, en el que después de celebrarse la oposición, pues ha habido una fase de concurso, pero en nuestro caso, gracias a, no sé si decir gracias a Dios o gracias al Ministerio, sí que es verdad que únicamente han participado en ese concurso de méritos todos los que habían superado la oposición. Pero no que lo hubieran superado aprobando la nota, sino todos los que ya tenían plaza. Aquí normalmente, ya os explicaré ahora el tipo de examen, pero normalmente el examen oral aprueban menos plazas de las que hay convocadas. No hay que pelear después, es decir, es muy difícil que alguien se quede sin plaza después de haber aprobado los exámenes. Creo que solo ha ocurrido una vez en toda la larga historia que tiene este cuerpo de posiciones. Las situaciones administrativas, no sé si os habrá hablado también José Manuel Marco, realmente son las mismas que tienen jueces y magistrados. Es decir, nosotros en la ley orgánica, ya digo, si estáis interesados en pegar un vistazo, hay mucho paralelismo. Todo el tema de incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, están reguladas en el artículo 395 de la ley orgánica del Poder Judicial y son las mismas que les afectan a jueces y magistrados. De hecho, es la gran reclamación o la perpetua reclamación del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Tampoco os puedo engañar. El sueldo que tiene un letrado de la Administración de Justicia es inferior al que pueda tener un magistrado. Pero, ya digo, os intentaré convencer porque las funciones son totalmente distintas y hay que valorar no solamente las ventajas, como puede ser en este caso la ventaja económica, sino también los hándicaps que vamos a encontrar en relación a todo esto. En cuanto al desempeño de la función, y ya digo, luego me pondré a hacer un paralelismo más amplio en relación a la función del juez o magistrado, los letrados de la Administración de Justicia, igual que casi todos los funcionarios que desempeñan sus funciones, ejercen las mismas sujetos al principio de legalidad y al principio de imparcialidad, ¿de acuerdo? Y aquí quizás nos vamos a encontrar, esto aparece regulado en el artículo 452 de la Ley Orgánica, con un elemento muy importante, que es el de la autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial. Esta cuestión de la autonomía y la independencia aparece refrendada a posteriori en el artículo 453, cuando nos dice que corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial. Si miráis un poquito, si echáis la vista atrás, miráis algún artículo doctrinal o algún libro que pueda haber publicado, veréis que hasta hace bien poco, realmente hasta el año 2010, que es el año en que entra en vigor la Ley 13/2009 de reformas procesales, incluso quizás antes, si hablamos de la ley orgánica de la ley de orgánica del Poder Judicial del 85, pero en su reforma de 2003, pues veréis que la función más importante hasta ese momento del letrado de la Administración de Justicia era la de la fe pública. Hoy por hoy también, pero como os expondré a continuación, la fe pública o la manera de dar esa fe pública, estoy viendo creo que en la pantalla a lo lejos a Inma, creo que también hay un notario, Enrique Montoliu,
La fe pública, ellos también, imagino que os lo dirán, ha cambiado muchísimo en estos 10, 15 años, ha cambiado muchísimo la forma en la que se otorga la misma, en la que se ve la misma y la forma de la previsión de la fe pública, no ya solamente en el ámbito sustantivo que les corresponde a ellos, sino sobre todo en el ámbito procesal. Yo empecé a trabajar hace ya casi 17 años, en el año 2004, y yo era de los secretarios judiciales que todavía tenía que tomar las actas a mano. Fijaros, año 2004, las actas se tomaban de manera manuscrita en penal. En civil se grababan, pero como no había un sistema que garantizara la autenticidad e integridad de lo grabado y reproducido, teníamos que levantar también un acta sucinta en la que se hicieran constar por los pormenores de esa grabación. Y eso sí que se documentaba en un CD que junto con el acta sucinta constituía el acta de la vista. Como os podéis imaginar, era una locura, tanto a nivel, profesional, porque las actas se tomaban de aquellas maneras, la letra que podíamos llegar a tener, pues era la de los médicos, es muy buena letra en comparación con la letra que tengo yo ahora, con la letra que se me ha quedado. Y luego, además, era muy complicado, pues como yo digo, o como podéis imaginar, más que como yo digo, el otorgar o ejercer esa función de fe pública cuando tú realmente no sabes si ese CD, por mucho que hayas tomado una acta sucinta, ha podido o no ha podido ser, o esa grabación, más que el CD, ese elemento audiovisual, ese conjunto de metadatos, han podido ser o no manipulados. Y en ese sentido hubo mucho problema. Gracias a Dios, a partir del año 2010, el ministerio y las empresas informáticas se pusieron las pilas, se crearon o se aportaron unos sistemas informáticos de grabación bastante complejos que, como digo, nos han venido muy bien. ¿Por qué? Porque estos sistemas garantizan la autenticidad e integridad de lo grabado y reproducido, con lo cual la fe pública que otorgamos nosotros ya no va a ser ha cambiado, ya no va a ser una fe pública presencial, sino que nos limitamos o bien a ver lo que se está reproduciendo en sala porque tenemos una pantallita en nuestro portátil, no tenemos que entrar ya a sala, sobre todo, ¿vale? Nos quedamos en nuestro despacho trabajando, que hay muchísimo trabajo, como os diré también rápidamente, y podemos ver lo que está ocurriendo a través de una pantallita, pues si hay alguna incidencia y tenemos que bajar a sala. Y nosotros lo que hacemos es, una vez que ha terminado esa grabación, lo que hacemos es comprobar que esa aplicación de informática nos dice que, es decir, nos da el visto bueno y nos garantiza que no ha sido, es decir, que nadie ha tenido acceso a la misma y que no ha sido evidentemente alterada, y a partir de ahí nosotros plasmamos en ese conjunto de metadatos nuestra firma digital. A partir de ahí, jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores tienen acceso al contenido de la vista, pero, como digo, no puede ser alterada. Si se altera, pues se rompe esa cadena, desaparece la firma digital y, por lo tanto, sí que se garantiza toda esta integridad de lo grabado y reproducido. Ojo, esto no quiere decir que el letrado ya no tenga que bajar a la sala de vistas. Evidentemente, si hay alguna incidencia, si yo entiendo que tengo que bajar porque el procedimiento es muy delicado, se está ventilando un asunto muy complejo o, no sé, os pongo un ejemplo, menores, maltratos, abusos, etcétera. Si uno entiende que tiene que estar, solo tiene que dictar un decreto motivándolo y sin ningún problema yo bajo. También, por poner un ejemplo, en la ley del jurado sí que nos obliga a estar presentes durante toda la celebración de la vista, sobre todo por lo que os digo, porque al ser un procedimiento complejo sí que nos toca, en su caso, como digo, nos toca plasmar las incidencias que puedan haber ocurrido. El letrado de la Administración de Justicia le va a corresponder también la Dirección Técnico-Procesal de la Oficina Judicial, y a este respecto pues va a tener las competencias de organización, gestión, inspección y dirección del personal, como digo, en aspectos técnicos procesales. Artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a entrar en conflicto con el juez? No. El juez tiene la dirección del proceso. Yo tengo la dirección técnica procesal. El juez en cualquier momento puede pedirle a un funcionario que haga alguna cuestión relativa al proceso. Y nosotros somos los que vamos a dar las directrices al funcionario sobre cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que organizar esa oficina judicial, de la que también somos directores, y vamos a tener también, como os decía, que tener esa interrelación, va a tener que haber una colaboración entre juez y letrado de la Administración de Justicia para poder gestionar la tramitación de los expedientes. Para que me entendáis así, a grosso modo, cuando hay que dictar una resolución judicial, evidentemente le corresponde al juez. Cuando hay que impulsar el procedimiento, tanto impulso material como impulso formal,
¿vale? Le va a corresponder al letrado de la Administración de Justicia. ¿Qué resoluciones se dictan en el proceso, en el procedimiento? Pues las diligencias de ordenación y de comunicación para este impulso material y formal, y cuando haya que resolver alguna cuestión que haya que motivar o cuando estemos dentro de un procedimiento o una competencia propia del letrado de la Administración de Justicia, se utilizará la resolución que se llama decreto. No sé si quizás en procesal habéis visto ya pues, la diferencia entre una sentencia, un auto, una providencia, una diligencia de ordenación, un decreto y un acuerdo gubernativo. Evidentemente, el letrado de la Administración de Justicia, como digo, va a tener competencias propias y esto podéis verlo rapidísimamente, por ejemplo, en el artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Apartado sexto, que nos dice el letrado de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrá competencias en las siguientes materias. Ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a jueces y magistrados. Ya os adelanto que prácticamente todas las cuestiones que se vertían en la ejecución de títulos judiciales, títulos no judiciales, ejecución hipotecaria, se van a tramitar y se van a resolver por el letrado de la Administración de Justicia. Salvo la oposición a la ejecución, prácticamente el resto de cuestiones se van a resolver. Como ejemplo, pues os pongo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay que dictar el decreto que va a acompañar a la orden general de ejecución y que va a acordar los embargos y las medidas de garantía de esos embargos. Por ahí nosotros tenemos también mucha relación con los registradores de la propiedad, porque en muchas ocasiones todos esos decretos que acuerdan el embargo van acompañados de un mandamiento de embargo que tenemos que elevar o enviar al registro, y de ahí también la interrelación que vamos a tener siempre con ellos. Muchas otras competencias, decretos de adjudicaciones cuando ha habido una subasta judicial, subasta que también dirigimos nosotros, aunque ahora se realizan a través de la página del Boletín Oficial del Estado, pero con el control del letrado de la Administración de Justicia. Decretos aprobando los convenios de realización del artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando conseguimos que las partes lleguen a un acuerdo para la realización de los bienes que están embargados y así evitar pues, que en la subasta se pierda ese inmueble, ese bien, o ese bien mueble también pierda valor. También vamos a tener competencias en materia de jurisdicción voluntaria, pues, lo tenéis a mano, la ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria. Hay muchos procedimientos que se atribuyen. Sabéis que la ley de jurisdicción voluntaria tiene como finalidad, por un lado, la ley de jurisdicción voluntaria en sí, distribuir las funciones entre el letrado de la Administración de Justicia y juez, y toda la normativa de acompañamiento de esa ley atribuye también muchas otras funciones y muchos procedimientos de manera exclusiva a notarios y registradores, y en algunos casos de manera compartida a notarios, letrados de la Administración de Justicia, registradores, letrados de la Administración de Justicia. Por poneros un ejemplo de procedimientos que son trascendentes y que son de la competencia exclusiva del letrado de la Administración de Justicia, van a ser el nombramiento de defensor judicial o la declaración de ausencia y fallecimiento, que, como también podéis imaginar, son procedimientos que van a dar lugar luego pues, a muchas cuestiones de carácter sustantivo. También nos corresponde la conciliación, que en este caso pues, también es una función que está compartida. Nos corresponderá también la mediación, que esta cuestión sí que es verdad, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, apartado sexto, letra E, si no me equivoco, nos corresponde a nosotros, pero realmente esta materia sí que no ha sido desarrollada. Y luego, como siempre, tenemos una cláusula de cierre en la letra F que nos dice cualquier otras que las leyes expresamente prevean. Por abreviar y continuar rapidísimamente, en cuanto a la forma de acceso, como os decía, la oposición turno libre se compone el examen de 265 temas, si no me equivoco, efectivamente, y el examen se divide, o tenemos 3 exámenes. Un primer examen tipo test eliminatorio de 112 temas, un segundo examen de 165 temas orales, que hay que desarrollar, entre los cuales hay que desarrollar 4 temas ante el tribunal, cada uno en un tiempo un tiempo de 15 minutos. El máximo del examen pues va a ser los 60 minutos y ningún ejercicio puede superar los 20 minutos porque si no estaría suspenso automáticamente. Y por último hay un caso práctico en el que entra toda la materia, aunque habitualmente el tribunal siempre lo acota al ámbito procesal. Hay un caso práctico final eliminatorio. Pero como digo, lo normal, la costumbre, es que solo aprueben la oposición, o que aprueben la oposición menos plazas de las que hay previstas en cada convocatoria.
Y si queréis ya para cerrar, porque creo que me estoy pasando de tiempo, deciros simplemente eso. A mí me tenéis a vuestra disposición si queréis para hablar más al detalle de en qué consiste la carrera. La carrera de letrado en Administración de Justicia o la función se centra básicamente en las cuestiones procesales. Yo sé que en la grado de Derecho realmente procesal sí que es verdad que está un poquito, no voy a decir infravalorado, pero sí que está un poquito arrinconado por otras materias como de carácter sustantivo como el derecho penal o derecho civil, con lo cual es más difícil que a una persona o un alumno recién graduado pues pueda tener esa atracción o pueda decir, me encanta el derecho procesal como para dedicarme a esto. Pero bueno, es cuestión también de que valoréis las opciones. Sobre todo, centrarme en eso, es decir, no descartéis nada, valorarlo todo, mirar en la ley procesal más al detalle quizás, mirar la ley orgánica del Poder Judicial y pensar que no solamente dentro de la Administración de Justicia está la oposición a judicaturas o jueces y fiscales, que sabéis que se hace conjuntamente, y que tampoco únicamente están las oposiciones a los cuerpos generales, que son los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio. Yo mi consejo es que lo miréis todo y que, pues bueno, que valoréis también la opción de poder acceder o poder intentar acceder al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Creo que me he pasado a Chin, si queréis. No te preocupes, como después no hay nada, si no nos pasamos el toque de queda, no creo que haya problema. No sé si queréis preguntarle algo a Pedro, ya sea por el chat. Sí, estoy leyendo 250, es que los he sumado antes, porque sé que hay 112 en un examen y 153 en el otro, y luego el caso práctico es de todo realmente. Son 265. A ver, aquí no hay que engañarse, ¿de acuerdo? Es decir, tú la de judicatura son 300 y pico, aquí son 265, pero yo es lo que siempre le digo a alguien que me pregunta. Aquí yo no, ya digo que no se trata de engañar a un opositor. O a una persona recién graduada que está en este brete. Por poneros un ejemplo, las formas de determinación normal de procedimiento son las mismas en judicaturas que en letrado de la Administración de Justicia, que incluso en gestión procesal. Es decir, desistimiento, satisfacción extraprocesal, carencia de soberanía de objeto, allanamiento, sobreseimiento, etcétera. Esas instituciones jurídicas hay que sabérselas. Me da igual que me las compacten en dos temas, en un tema, o que me las compacten, por ejemplo, o que ocurra, por ejemplo, en algún tema de gestión procesal, que dices, jo, es que aquí me han metido las medidas cautelares y no sé cuántos temas más, que en letrados o en judicaturas son 20 temas y me lo han metido en uno, claro, pero tú tienes 60 folios por las dos caras de tema, ¿me entendéis? Los preceptos, los artículos son los mismos y eso hay que sabérselo. A lo mejor en letrado de la Administración de Justicia, la terminación normal del procedimiento es un tema. En algunos casos, a lo mejor esos temas en judicatura se desdoblan en dos. Pero es lo que yo os digo, al final hay que sabérselo, hay que controlarlo, hay que tenerlo muy claro. También pensad que en judicaturas los temas se tienen que exponer en un tiempo de 12 minutos. Aquí son 15 minutos, con lo cual parece una tontería, pero todos los que hemos hecho los exámenes orales sabemos que 3 minutos son importantes, sobre todo a la hora de atajar el examen. Solo os voy a hablar, ya digo, la única ventaja que podríamos llamar también hándicap, pero la única tampoco, pero la ventaja que vamos a encontrar cara a las oposiciones a judicaturas es que es verdad que cuando uno hace las de judicatura sabe que va a tener, en principio ya como opositor va a tener ese refrendo social, es decir, fíjate, está estudiando judicatura o notaría o registro, son oposiciones muy duras y la gente las valora, porque además cuando uno aprueba esa oposición es así, pues tiene no sé, a efectos sociales es mucho más vistosa. Cuando uno dice, voy a hacer letrado de la Administración de Justicia, lo primero que ocurre ahora es que, ¿y eso qué es? Letrado, abogado, ¿para eso tienes que opositar? Imaginaros cuando yo opositaba, para secretario, o sea, secretario del juez. Incluso os puedo decir que cuando recién aprobada la oposición, en mi primer destino, que fue en Villarreal, aquí al lado, cuando me vine para acá, mi abuelo, el pobre hombre me decía, bueno, tú pórtate bien y todo lo que te diga el juez, hazlo. Claro, acostumbrados a entender, venía de la Escuela Judicial, del Centro de Estudios Jurídicos, que nos metían a fuego lo de el magistrado está en su despacho, tú estás en el tuyo, él tiene sus funciones, tú tienes las tuyas y por lo tanto hace el favor de cumplir la ley, pues imaginaros. Yo sé que es muy complicado, pero como os decía, la ventaja al mismo tiempo es que al no tener tanto respaldo social esa oposición, sí que es verdad que el cuerpo de opositores es más pequeño, con lo cual no os puedo engañar ahí. El nivel va a ser más bajo. ¿Va a ser un nivel elevado? Sí. ¿Hay que hacer los temas, hay que hacer la oposición muy bien? Evidentemente, no aprueban a cualquiera.
pero no vas a tener la competencia en cuanto a opositores que vais a tener en judicatura. Eso también es verdad. Por eso siempre se ha dicho que es más fácil entrar en letrados. Es todo muy relativo, ¿de acuerdo? Tengo muchos compañeros que han aprobado letrados y no han aprobado judicaturas. Tengo a muchos otros compañeros que han aprobado judicaturas, se han presentado ese mismo año en esa misma convocatoria a letrado de la Administración de Justicia y tampoco lo han aprobado. Igual que, ojo, tampoco os puedo engañar, tengo yo incluso la experiencia de algún opositor que he ayudado a preparar que ha aprobado el letrado de la Administración de Justicia y no ha aprobado gestión procesal. Cada cosa o cada posición tiene su forma de preparar y también es complicado. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, te agradezco mucho la presencia, Pedro. Gracias a vosotros. Y seguimos con el siguiente interviniente. Bueno, yo realmente el orden lo he puesto yo un poco aleatoriamente, como vosotros prefiráis. Bueno, están conmigo en la mesa, por un lado, Enrique Montoliu, que es notario. Si no estoy equivocado, examen nuestro. Correcto. Ese sería anterior a mi... Yo tampoco llevo tanto tiempo aquí, y también está con nosotros Inmaculada García Fabra, que además de registradora es compañera mía en el área de Derecho Mercantil. Pues, como os decía, organizados como prefiráis, quien empiece, quien quiera. Empiezo yo mismo. Perfecto. Me acerco un poquito a la pantalla, no sé si se me oirá bien. A ver si quieres, un poco. Voy a acercar un poquito. Bueno, a los que están presentes aquí presencialmente y a los que están virtualmente, buenas tardes a todos. Igualmente, reitero el agradecimiento que antes ha hecho Pedro por haber sido invitado a la jornada sobre salidas profesionales. Una jornada que creo que pone, antes lo comentamos, antes de comenzar, de relieve todas las salidas que tiene derecho, porque es impresionante la cantidad de profesiones distintas que se están viendo. Yo voy a hablar de la mía, la de notario. Además, como bien ha señalado a Chim, soy exalumno de la UJI, con lo cual al venir aquí también me entran ciertos recuerdos y alegría de cuando entro a esta facultad. Y voy a explicar, voy a ir muy práctico, voy a explicar esencialmente en qué consiste la profesión, cómo sería, entre comillas, un día de trabajo, aunque no hay ninguno igual, y luego un poquito el acceso a la misma, que también es a través de oposición y de la cual yo también soy preparador de opositores, con lo cual ya adelanto que si hubiese alguien que estuviese interesado, se puede poner directamente en contacto conmigo sin ningún problema, o bien buscándome en internet, o bien llamando a Colegio Notarial y preguntando por la Academia de Opositores. Pues bien, a diferencia de Pedro, que es fedatario, pero en el ámbito judicial, como son los letrados de la Administración de Justicia, los notarios, junto con los registradores, somos fedatarios, pero en el ámbito extrajudicial. Los notarios somos funcionarios públicos, pero tenemos una categoría híbrida, porque somos a la vez funcionarios públicos, pero también profesionales del derecho. Y ahora explicaré esto exactamente en qué se traduce, que fundamentalmente, precisamente, es la forma en que nosotros trabajamos. La función que tenemos los notarios, resumida de manera muy sencilla, es que nosotros damos fe, autorizamos documentos que por el hecho de darles fe y autorizarlos se convierten en documentos públicos, y esos documentos reflejan contratos o actos del ámbito extrajudicial. Cuando estamos diciendo que damos fe es porque el Estado ha delegado la dación de fe en este ámbito en nosotros, y por tanto el documento público que nosotros autorizamos goza de todas las ventajas que tiene el documento público por encima del documento privado, es decir, la presunción de legalidad, presunción de integridad y presunción de veracidad. Además que es documento directamente ejecutivo por el 517, creo que era, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los notarios, en nuestra función consiste, por tanto, como he dicho bien, en relación con las escrituras públicas, porque autorizamos 3 categorías de documentos: escrituras públicas, las actas notariales, y luego intervenimos pólizas, que es un poquito igual lo más desconocido, pero lo dejaré más brevemente. Las escrituras públicas no solo nos encargamos de autorizarlas, sino que los notarios también nos encargamos de su redacción. Es decir, el interesado, el cliente, el ciudadano nos expone qué necesidad tiene, cuál es su problema, nosotros le prestamos asesoramiento, respecto a ese asesoramiento intentamos buscar cuál es la mejor solución jurídicamente posible,
redactamos el documento y ese documento, si es conforme con la voluntad de la persona que ha venido, lo firma, lo otorga y luego lo autorizamos nosotros, la famosa firma que hacemos. Y posteriormente tenemos una serie de obligaciones posteriores. He hecho un ejemplo de cómo sería una escritura. Voy a ir al ejemplo clásico del notario, que sería un testamento. ¿Cómo funciona un testamento? Sus pasos básicos. Entra una persona a nuestro despacho. ¿Qué desea usted? Deseo otorgar testamento. Perfecto. Lo pasamos y le preguntamos cuál es su estado civil, su vecindad, tiene hijos, para comprobar legítimas, etcétera, qué es lo que quiere hacer, su testamento quiere que respete las legítimas o no quiere respetarlas. ¿Las voy a respetar? No. Nosotros advertimos las posibles consecuencias de un testamento que no respete legítimas, que es impugnable, y dicho eso, se redacta el testamento. Redactado el testamento, luego ya en unidad de acto lo leemos, se lo explicamos, mejor dicho, porque los notarios ya no conozco a ninguno que leamos literalmente ningún documento. Eso ya no funciona así. Nosotros explicamos el contenido del testamento. Y explicado el contenido de la escritura, si es conforme con su voluntad, este señor lo firma y a partir de ahí aún no hemos terminado. Si con el testamento en concreto, nosotros le sacamos una copia simple, se la entregamos al señor, le cobramos la factura y luego a continuación nosotros con ese testamento hacemos una comunicación al registro de partes de últimas voluntades para que quede constancia de que ese señor ha hecho testamento y lo más importante es que el notario tiene obligación de custodiar el original del testamento, lo que se llama la matriz, para siempre. Y para siempre es literalmente, es con vocación de perpetuidad. Mientras yo siga trabajando en la misma plaza, siempre estará bajo mi custodia. Eso es lo que se llama, recibe el nombre, todos esos originales reciben el nombre de protocolo. Si yo me trasladara, se encarga otro notario de custodiarlos y a partir de los 25 años, si ese notario hubiese fallecido, se hubiese jubilado, se hubiese ido, hubiese quedado vacante el sitio, entonces pasa a lo que sea un archivo. Pero bueno, quiero decir que dentro del propio coste incluye la conservación para siempre, porque pensemos que un testamento, si el testador tiene suerte, cuando haya que consultar qué es lo que ha hecho, habrán pasado muchos años. Y habrá que ir al notario que en ese momento lo está custodiando para que saque una copia autorizada. Esa es toda la función. Por tanto, no es una fase prefirma, lo que es la propia firma u otorgamiento, y luego una parte posterior. Pues esto es que he hecho el ejemplo con la escritura de testamento, en líneas generales, con todas las escrituras funciona parecido. Una compraventa, pues en este caso vendrán las dos partes, qué es lo que quieren, precio, condiciones, alguna cláusula especial, condición resolutoria, no habrá condición resolutoria. Vamos a comprobar si se debe o no se debe algo al ayuntamiento del IBI. Vamos a comprobar si hay cargas inscritas o no, que para ello los notarios y los registradores, como explicará Inma, somos en definitiva las dos caras de una misma moneda. Y hecho eso, redactamos la escritura y luego tenemos ya más comunicaciones posteriores con las compraventas. He hecho precisamente el ejemplo del testamento porque es el más sencillo de todos. Cada escritura luego tiene su fase por firma y, por supuesto, todas el deber de conservación. Esto en cuanto a las escrituras. Luego, por tanto, las escrituras, documento notarial que redactamos y cuyo contenido son, en general, contratos, declaraciones de voluntad de las partes. Si se trata de un contrato que hay dos partes, la obligación del notario es asesorar imparcialmente. Debemos de explicar cada una de las consecuencias que asume cada una de las partes de forma imparcial. Sería la diferencia fundamental con un abogado. El abogado debe de defender a su cliente. Yo no tengo que defender a ninguna parte. De hecho, no puedo hacerlo. Yo tengo que ser imparcial y decir lo que sucede si se ve así o así. Si a mí me preguntan, que es muy habitual, ¿y a usted, señor notario, qué le parece? ¿Esto bien o mal? Mi respuesta es decir, lo que les parezca a ustedes. Yo no les puedo decir si me parece mejor o peor si no lo haría. Yo les puedo decir, esto provocará esto y esto provocará esto, para que todo el mundo tenga pleno conocimiento de lo que está firmando. Las actas, en cambio, el otro tipo de documentos, son documentos en los cuales los notarios recogemos lo que percibimos por nuestros 5 sentidos. Actas típicas, el acta de presencia. Pues me han hecho una chapuza en casa. Antes de presentar la demanda, porque yo esto lo voy a arreglar y para cuando llegue al juicio ya estará arreglado, que venga el notario y que haga unas fotos y que diga que las fotos coinciden con la vista por sus 5 sentidos, por ejemplo. O declaraciones ante notario. El típico, de vez en cuando esto sale en prensa. No sé qué persona ante notario dijo lo siguiente. Eso es un acta en el que el notario simplemente se limita a recoger que ha venido fulanito tal día y me ha dicho lo siguiente. Actas de manifestaciones. Y luego tenemos la famosa, lo que son las pólizas, que es un documento un poquito más desconocido porque son documentos mercantiles que solo se pueden firmar en casos muy concretos.
Las pólizas, a diferencia de los otros casos, son documentos que en este caso ya nos vienen previamente redactados, ¿de acuerdo? Solo pueden ser documentos fundamentalmente bancarios, préstamos personales, líneas de crédito y poco más, en la fase de leasing, renting, pero bueno, documentos que vienen redactados y a diferencia de las escrituras no hace falta que estén todas las partes en el mismo momento para poder firmar. Se pueden recoger las firmas en distintos momentos. Esa es la diferencia fundamental que tiene. Por tanto, la idea es la siguiente. Ese es el trabajo que hacemos en notario. Funcionamiento. Antes he dicho que somos funcionarios públicos, pero también somos profesionales del derecho. En esto es también a semejanza de los registradores de la propiedad. Somos funcionarios públicos porque estamos ejerciendo una función pública, la dación de fe por delegación del Estado, y somos profesionales del derecho porque, en cambio, nuestro funcionamiento es como si tuviésemos nuestros propios despachos, nuestros propios empleados. Nosotros somos los que sufragamos el gasto del despacho. Por eso, nuestro sistema de cobro es vía arancelaria. Es decir, los notarios no cobramos nuestras propias facturas, no determinamos nuestras minutas, sino que las tenemos fijadas por el propio gobierno. Son unos baremos en los cuales, dependiendo del tipo de documento, sale dicha cuantía. Y, por tanto, todos los notarios, por hacer el mismo trabajo, cobramos lo mismo. Lo cierto es que se puede realizar un descuento máximo de un 10%, que es el máximo que se puede hacer por ley. Por lo demás, tenemos que cobrar lo mismo. Por tanto, cobrando dentro de estos aranceles y, por supuesto, como funcionario público, solo puedes montar tu despacho en el lugar donde tengas plaza. Pero dicho eso, si yo tengo plaza en Castellón, a partir de ahí yo ya puedo buscar un local para mí y yo seré el que buscaré el alquiler, me contrataré los empleados, pagaré la luz, el gasto, el agua, todo eso lo pago de mi bolsillo, yo estoy dado de alta como autónomo y el arancel es oficial, pero el arancel, eso sí, lo ingreso también yo como autónomo. Ese es el funcionamiento desde el punto de vista de la vía profesional. Luego, dicho esto, en cuanto al acceso a la profesión, pues como es conocido, se accede a través de oposición. La oposición, para que la oposición es una oposición que se dice libre, es decir, puede acceder cualquiera que cumpla los requisitos, que si no me falla la memoria, es tener la nacionalidad de cualquier país de la Unión Europea, ser mayor de 18 años y tener la carrera de Derecho terminada. No hace falta nada más, no hace falta haber sacado mejores notas, ni matrículas, ni nada. Se tienen que cumplir esos requisitos. Por supuesto, no tener ciertos antecedentes penales, de falsedad de documento público, etcétera. Pero bueno, me limito a los básicos. Y dicho eso, hay que acceder a la oposición, a la cual uno estuviera interesado, me preguntará a mí o a cualquier colegio, porque uno se tiene que buscar un preparador, que normalmente es un notario que colaborará altruistamente. Si se suele pagar algunas cuotas, se destinan al propio colegio, pero no se destinan al propio notario. Nosotros esto lo hacemos. Ha funcionado siempre así, mi preparador a mí no me cobraba nada, yo no cobro nada a mis alumnos lo que pagan son los gastos de mantenimiento de lo que es la propia academia y, por supuesto, si alguien no pudiera, la propia academia tiene becas, es decir, que con eso no hay ningún tipo de inconveniente. La preparación de la oposición en sí no tiene ningún coste económico fuerte. Eso sí, la oposición, pues no nos vamos a engañar, es una oposición dura, son años de estudio y, sobre todo, pues que tiene los momentos duros de cualquier oposición, que es la soledad del opositor. La oposición consiste en 4 ejercicios, de los cuales son los fundamentales de los 3 primeros. Estamos hablando de 2 ejercicios orales. Los 2 primeros orales son de 1 hora de duración, en el cual se habla de derecho civil, se habla de derecho fiscal. Y luego tenemos el segundo ejercicio, en el cual se trata de derecho mercantil, derecho notarial, derecho hipotecario y una pincelada de procesal y administrativo, pero una pincelada. El tercer ejercicio es un ejercicio escrito de resolver un caso de hasta 6 horas de duración y luego el último ejercicio consiste en redactar una escritura pública. Pero, como digo, los fundamentales son los 3 primeros. La dificultad de estas notarías viene tanto por el hecho de que el temario es largo. En este caso estamos hablando solo de civil, son 125 temas, pero como bien ha comentado antes Pedro, los minutos son fundamentales. Estamos hablando de 18 minutos de civil. Y luego, por otra parte, respecto a quién recomendaría que se planteara esta profesión, sería, en primer lugar, respecto a quien le guste, sobre todo lo que es el derecho privado. Es lo que más tocamos. De lo que es derecho civil, lo que es derecho mercantil, lo que es derecho fiscal. Yo a quien le gusten esas 3 ramas principalmente, es a quien más se lo recomendaría.
Por supuesto, tocamos cada vez más algo de derecho administrativo, eso es inevitable. Ya hemos estudiado todos, os recordáis de las características, lo que se llama la administrativización del derecho civil, pues eso es una realidad, cada vez hay un poquito más de administrativo, pero lo fundamentan las tres que he dicho, civil, mercantil y fiscal. A quien le guste eso, la profesión esta es la que vamos a ver, porque al fin y al cabo el notario, como nos movemos en el mundo extrajudicial, lo que vemos es el día a día, la vida de la gente. La gente cuando viene a la notaría seguramente lo que vaya a hacer ese día, seguramente ese día lo más importante sea estar en la notaría. Y en ocasiones, porque eso es de las cosas más importantes que va a hacer en su vida. O bien ahora se comprará la casa, o pedirá un préstamo. Ahora también podemos casar, ahora también podemos divorciar, que también puede ser el día más importante en la vida de alguien. Entonces, dicho eso, los que atendemos a lo que le gusta estar cara al público, derecho civil, derecho también mucho de empresas. Es a quien más se lo recomiendo sobre todo. Y sobre todo el tener, el saber que esta profesión, aunque se puede caricaturizar a veces como una profesión aburrida, porque siempre está por ejemplo, en los despachos rodeados de libros, puede decir que es una profesión muy divertida porque cada día es distinto. Aunque la escritura pueda ser siempre la misma, no hay ninguna firma igual. Yo la comparo muchas veces con una obra de teatro. Las obras de teatro, el guión, la obra escrita, siempre es la misma, pero cuando se representa nunca sale igual. Pues eso es parecido. En este sentido es una profesión muy dinámica y la verdad es que a mí me gusta mucho. Y dicho esto, no sé si alguna pregunta o alguna cuestión que haya por ver, porque con esto yo creo que he transmitido por la idea. Sí, a mí me gustaría hacer unas preguntas. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, en cuanto a tu opinión, para buscar una academia, ¿cuál sería la mejor entre Castellón y Valencia para notaría? Las academias, la academia de notariado es del propio colegio. Es decir, se trata del colegio de notarios el que tiene integrada la academia. Y dentro de la academia de opositores a notarías somos unos cuantos preparadores que somos todos notarios o en activo o jubilados. Te tienes que dirigir a la academia. Y allí, si eres de Castellón, lo más probable es que te pidan que te pongas en contacto conmigo. Vale, y por tu experiencia y todo eso, ¿cuál es, por así decirlo, la media en que se suele tardar en sacarse, por así decirlo, la oposición? He llegado a leer que unos 4 años o un poquito más. La verdad, yo creo que la media, la verdad es que ha bajado un poco. Creo que la media sigue estando en torno a los 6 años, pero si esa es la media, son 6 años, efectivamente hay gente que se la saca en 4. Es decir, es factible sacársela en 4 años. Lo más importante de la oposición, y no solo la de notarías, sino cualquier oposición, es que quien la empiece tenga claras las ideas. Quien empiece la oposición, que se lo tome en serio, que tenga fuerza de voluntad y sepa que se tiene que dedicar a eso. Esta oposición, por mi experiencia, es imposible compatibilizarla con otra cosa. Se tiene que uno que enfocar directamente a eso y no hay que meterse diciendo voy a estar estudiando y a ver qué pasa. Si se hace así, ni la mía ni ninguna de las oposiciones se saca. Hay que meterse totalmente en serio y tomárselo fundamentalmente como un trabajo más. Sí, eso también lo tenía entendido. Y la última pregunta sería que, por ejemplo, si yo no quisiera ser autónoma, porque voy un poco perdida en eso, en el caso de no querer serlo, ¿dónde podría buscar, o sea, dónde podría acudir para encontrar otro tipo de trabajo? Por buscar, o sea, por trabajar en otra empresa o cualquier cosa. No te entendí la pregunta. Vale. Antes habías dicho que, por ejemplo, obviamente un notario puede ser autónomo. No, somos autónomos, tenemos que serlo. Tenemos que serlo. Vale, o sea, eso... Igual no me he explicado bien. Lo que yo quiero decir es que, aunque somos funcionarios, somos, junto con los registradores, los únicos funcionarios que no cobramos de una partida presupuestaria. No tenemos el salario que nos paga directamente el Estado, sino que notarios y registradores directamente facturamos a nuestros clientes y facturamos conforme el arancel oficial. Por eso tenemos que ser autónomos, necesariamente. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, si os parece, damos paso a la... Se pregunta cuántos temas son la oposición, pero
Toda la posición de notarías. Ahora lo miro un segundo. Lo contestamos luego. Sí, Lo ahora miramos después en el chat y le contestamos. contestamos. Bueno, pues damos paso a la siguiente interviniente, que como decía es Inmaculada García Fabra, que aparte de registradora es compañera del departamento. Quizás la hayáis tenido como profesora en nuestra clase en Derecho Mercantil 2, Derecho de Sociedades, y hoy pues está aquí para presentar su profesión, la de registradora. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes y no sé dónde mirar, como que ahí, ¿no? Sí, Vale. Donde quieras. Bueno, es que como también hay gente aquí, pero bueno, miraré directamente a la pantalla. En primer lugar, pues gracias por haberme ofrecido la posibilidad de participar en las jornadas. Como dice Achim, pues soy registradora, trabajo actualmente en Villarreal y mi registro pues es, es la parte de Almazora. Y además doy clase en la universidad, en la UGI, en la Facultad de Derecho y también en Administración y Empresas. Y bueno, pues vengo un poco a explicaros de forma muy básica, muy sencillita, lo que es la función del registrador, que es el registro, y pues explicaros un poco cómo se accede a esta profesión y bueno, pues a ver si puedo generar un poco de expectativa para vosotros de que empecéis. Pues bien, muy fácil, el registrador que es, pues es un funcionario que está a cargo del registro de la propiedad. El registro de la propiedad, de forma muy sencilla, pues es una institución jurídica que lo que trata es de proteger o de garantizar la seguridad de los bienes y derechos. ¿Cómo? Pues controlamos la legalidad de los documentos que acceden al registro, documentos administrativos, judiciales, por eso Pedro hablaba de esa relación que tenemos con los letrados, por ejemplo, a través de los decretos de ejecución hipotecaria, evidentemente documentos notariales, nos llegan, básicamente no sé, el 90% a lo mejor, y documentos también administrativos, es decir, que tocamos, pues todas las ramas del derecho vienen a las oficinas y tenemos que controlar que todos esos documentos y la parte sustantiva y la parte formal se adecuan a derecho. Entonces, por eso se dice que el registro lo que hace es controlar la legalidad y, por otro lado, favorecer que fluya el tráfico jurídico. Sabemos la importancia que tiene nuestro sistema, la propiedad inmobiliaria, por tanto, el registro es un sistema, una pieza fundamental, el registro de la propiedad. Por ejemplo, pues las compraventas, las herencias se inscriben y gracias a esa inscripción lo que se logra es que el derecho queda garantizado, queda protegido, lo que se habla de, se suele hablar de la inatacabilidad del derecho inscrito. Esta sería la primera función básica. La segunda función básica es dar publicidad, informar sobre los derechos inscritos, lo cual también ha mencionado Quique. Cuando se otorgan escrituras se tiene que saber quién es el propietario, cuáles son las cargas de las fincas, embargos, hipotecas, no solo de los notarios piden esa información, sino cualquier particular puede directamente solicitar la información, ya sea presencialmente, por correo, por vía electrónica. Entonces, nosotros pues nos encargamos de dar esa publicidad a través de certificaciones, notas simples, una serie de documentos que definen cuál es la situación jurídica de los bienes en cuanto a la propiedad y en cuanto a lo que digo, las cargas. Y en tercer lugar, también tenemos una función que es un poquito más residual, pero está ahí, que es asesorar. Nosotros, aunque no lo hacemos tanto, pero nuestra oficina está abierta al público para que cualquier persona que quiera plantear dudas acerca de alguna cuestión que verse sobre un negocio que afecte a fincas, pues desde el punto de vista físico de las mismas, pues excesos de cabida o incluso pues para definir un poco pues algún contrato, cómo acceden las fincas que no están inscritas, todo eso necesitan a lo mejor pues una solución jurídica y también pueden acudir a nosotros. No necesariamente pueden acudir a empresas privadas, sino también nosotros los registradores tenemos la obligación de asesorar gratuitamente. Y eso es satisfactorio cuando cuando vienen al registro, si plantean pues las posturas y las controversias y al final se llega a una solución, pues la verdad es que es gratificante. Por otro lado, los registradores no solo somos registradores de la propiedad mercantiles, sino que también somos registradores del mercantil de bienes muebles. Por tanto, también estamos a cargo de los registros mercantiles y de bienes muebles. El registro mercantil pues, es muy importante. En el registro mercantil se inscriben pues, todas las sociedades, los empresarios también individuales y todos los actos más importantes relacionados con ellos. El registrador mercantil lo que hace es controlar la legalidad de todas estas operaciones. Por otro lado, existe en la actualidad, ya desde hace unos años, un registro podríamos llamar así, dentro del registro mercantil, que se llama de titularidades reales, que lo que hace es dar información sobre quién está detrás de las sociedades, lo cual es muy importante a efectos de blanqueo de capitales.
decir, también tenemos ahí un punto importante de lo que hace el registro mercantil. Y finalmente, así, aunque en último término, pero también está, es el registro de bienes muebles. El registro de bienes muebles también es importante. ¿Por qué? Porque hay bienes muebles que son de gran valor económico que necesitan también la misma protección jurídica que tiene, por ejemplo, pues una finca o una vivienda, como sería un buque, una nave. También se pueden hacer operaciones sobre estos bienes muebles, maquinaria industrial, pues hipotecas, mobiliarias, prendas, y todo eso pues también se controla y se inscribe en el registro de bienes muebles. Por tanto, la gracia que tiene en la posición, esta profesión es que puedes acceder al cargo de registrador de la propiedad mercantil y de bienes muebles. En cuanto, antes de entrar en los requisitos de cómo acceder, un poco copiando lo que dice Quique, porque somos cuerpos bastante hermanos, pues quería deciros los rasgos de mi profesión de registrador. Somos funcionarios públicos, dependemos del Ministerio de Justicia y dentro del Ministerio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Por otro lado, somos funcionarios públicos porque accedemos por oposición. Luego explicaré también pues un poco muy paralela a lo que os ha explicado él. Y también, somos funcionarios públicos porque podemos ir cambiando de registro a través de los concursos. Es decir, yo, por ejemplo, empecé por Castellón, ¿vale? Entonces, pues por circunstancias podía haber optado a otros registros porque van surgiendo cada 6 meses concursos, pero decidí esperar. Y hasta hace 2 años concursé a una plaza en Villarreal. Y, bueno, afortunadamente me llegó, pero 3 años antes lo intenté y no me llegó porque se accede por escalafón que tengas. Esto viene determinado por el año en que aprobaste y el número que tuviste en el momento del examen. Con lo cual es posible, es muy fácil cambiar, bueno, aunque lo difícil es ir a donde tú quieres llegar porque dependerá, por lo que os digo, del escalafón. Aunque, como os digo, la movilidad es bastante en el sentido de que los concursos se abren como cada 6 meses. Por otro lado, además de funcionarios públicos, como decía también Kike, en la profesión de notario, tenemos el componente de empresarios. Ese componente empresarial que determina, pues que nosotros estamos encargados de las oficinas de los registros, contratamos al personal, bueno, controlamos en el sentido de que está a nuestro servicio, gestionamos la oficina y, pues o bien, normalmente pagamos un alquiler por esa oficina, también lo podríamos comprar como registradores y, en definitiva, pues es un aspecto que nos hace actuar un poco como empresarios. Otro punto que nos hace tener ese componente empresarial, que también es paralelo a lo que sucede en la proposición de notarías, es que cobramos también por arancel. Es decir, nosotros no cobramos del presupuesto del Estado a pesar de ser funcionarios. Entonces, vamos a cobrar en función de los documentos que entran al registro y en función pues, de esas tasas, de esos aranceles, como muy bien ha explicado Quique, en relación, pues, unos aranceles que son de los registradores, pero un mecanismo muy parecido. Finalmente, también es interesante que sepáis que tenemos como una función un poco, podríamos llamar parajudicial, en el sentido de que los registradores tienen funciones de independencia, la función del registrador se desempeña con imparcialidad e independencia. Es decir, del mismo modo que no puedes elegir el juez para que resuelva una cuestión, nosotros actuamos así con criterio de competencia territorial, de modo que una persona no puede exigir que un registrador califique o controle legalidad de un documento público, sino que tiene que acudir a el registro donde radique esa finca. Por eso se dice que el registro de la propiedad funciona por este principio de territorialidad. Es un rasgo que nos diferencia mucho de los notarios. Lo que se suele decir es que los registradores no tienen competencia, porque accederá al registro, a mi registro, todo el movimiento inmobiliario que se desarrolle en la zona, pues en este caso, de la zona de Almazora. La verdad es que es una diferencia bastante importante y, bueno, es un dato a tener en cuenta, que tenemos este principio de competencia territorial. Y, bueno, ¿cómo accedemos a la profesión? Pues por una oposición, tiene pues, rasgos bastante parecidos a los que ha dicho Quique. Nuestra oposición es nacional, se convoca por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, suelen salir cada 2 años
y suelen salir 50 plazas. 5 de ellas están reservadas a personas con discapacidad. Y bueno, en realidad, como luego explica el temario, pues es también denso, entonces no es una posición a la que se presenten muchas personas. Se suelen presentar unas 800 para 50 plazas. Se convocan, como os digo, por el Boletín Oficial del Estado a través de esa convocatoria que hace la Dirección General. Entonces, si una persona está interesada, lo que tendrá que hacer es bajarse la instancia, presentarla, enviarla a la Dirección General y pagar la tasa, que suelen ser unos 30 euros. Y bueno, los ejercicios que os voy a explicar ahora se celebran en Madrid, en el Colegio de Registradores. Y se trata de 4 ejercicios. ¿Quién los examina? Pues un tribunal formado por 7 juristas de, se suele decir, reconocido prestigio. Son 3 registradores, un notario, un magistrado, un letrado del Consejo de la Administración del Estado o abogado del Estado y, por otro lado, un catedrático. Entonces, estos 7 juristas lo que hacen que es, pues bueno, pues que te juzgan con imparcialidad y con un alto nivel de exigencia. ¿En qué consisten estos ejercicios? Son 4, también de forma muy paralela a lo que sucede en notarías. Los 2 primeros ejercicios son orales. Luego hay un tercer ejercicio que es un dictamen, un práctico, y el cuarto, pues como también ha explicado Quique, pues ya es como ridículo. Es decir, una vez apruebas el tercero, por lo menos en registros, el cuarto ya es un mero trámite. Y el programa, bueno, consiste pues en un temario formado por temas que, bueno, como os he dicho, somos registrados de la propiedad mercantil y bienes muebles, pues fundamentalmente los temas son de derecho civil, derecho hipotecario y derecho fiscal y mercantil, pero hay como pinceladas de otros temas. Entonces, tenemos 125 temas de derecho civil, 73 temas de derecho hipotecario, 57 de derecho mercantil, 16 de derecho administrativo, 22 de procesal, 39 de fiscal y 18 de notarial, pero todos no tienen la misma extensión, luego lo explicaré. Entonces, centrándonos un poco en la dinámica de los ejercicios para ver cómo están distribuidos, el primer ejercicio es oral y en este ejercicio lo que hay que hacer es exponer los temas. En concreto, dura 1 hora y se exponen 3 temas de derecho civil, es decir, hay que prepararse los 125 temas para este ejercicio y, por otro lado, un tema de los de derecho mercantil, de los 57 temas, y una quinta bola, que sería del bloque que forman derecho administrativo y procesal. Esto son bolas que se seleccionan al azar. En definitiva, este primer ejercicio va a tener uno que examinarse de 3 temas de derecho civil, uno de derecho mercantil y otro que puede ser, según la bola que toque, derecho administrativo o derecho procesal. El segundo ejercicio se accede a él si se aprueba el primero, es decir, todas las pruebas son excluyentes. El segundo ejercicio, la dinámica es la misma, es 1 hora de examen y en este caso los temas son los de derecho hipotecario, se exponen 3 temas de los de derecho hipotecario y luego el cuarto tema sería derecho fiscal y el último sería de derecho notarial. Una vez aprobado ese segundo examen, se pasa al tercer examen, que es un dictamen, un caso práctico. Pues, bueno, la verdad es que asusta un poco porque en realidad no estudias mucho cosas prácticas. Se estudia casi al final. Cuando una vez uno ha aprobado el segundo ejercicio, pues se suele ir. Yo, por ejemplo, me fui a Madrid y estuve unos meses preparándome, pues, cómo es resolver un caso práctico. Es ver escrituras, ver documentos judiciales y bueno, ver los problemas que hay, porque se plantea el examen de forma que esté lleno de defectos, lleno de cuestiones que no son conformes a la ley y lo que tú tienes que hacer es descubrirlos. Esto es lo que consiste el dictamen, que asusta porque en verdad no es lo que estás haciendo durante toda la oposición, pero por eso, bueno, pues igual es recomendable que una vez sabido esto, que se empiece un poco a ver qué es una escritura. Y este dictamen pues dura bastante, es como 6 horas o 7, bueno, tengo recuerdo que ya es como larguísimo. 6. Y nada, pues estás ahí con los libros y vas haciendo lo que puedes. Suele ser pues eso, una escritura muy compleja, luego en la realidad no es así. Es imposible que haya algo tan complejo, imposible. O bueno, un documento judicial tan complejo, imposible, pero tienen que hacer la criba de este modo.
Una vez se pasara ese tercer examen, entraríamos ya en el cuarto, que como os digo es de mero trámite. De hecho, si apruebas el tercero, ya se ha aprobado la oposición. Pues, hasta que no haces el cuarto no te lo acabas de creer porque piensan que te están como tomando el pelo. Pero efectivamente el cuarto es simplemente redactar un asiento, una inscripción, un modelito y liquidar un impuesto. Y bueno, para hacer todo esto, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Hay que estudiar mucho y hay que buscarse un preparador. O sea, como en notarías, hay que buscar un preparador que te proporcione los temas, los suyos, o que te facilite, pues, por ejemplo, yo estudié con una editorial que se llama Carteri, y por otro lado, pues que te resuelva las cuestiones que puedas tener de dudas de los temas y sobre todo que te guíen cómo tienes que prepararte el tema, porque como os he dicho, son ejercicios orales. Los 2 primeros son ejercicios orales. Entonces, el examen en realidad, o los exámenes, o el estudio, perdón, está enfocado a exponer los temas en forma oral. Y esto se llama, utilizando la expresión, cantar los temas. Entonces, el preparador en realidad te enseña a cantar los temas. Y además, es que los temas tienen una duración tasada. Pedro ha hablado de minutos, creo que tú también. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que os decía, de todos esos temas que son una barbaridad, en realidad los civiles y los hipotecarios sí que tienen una duración de 17 minutos. Pero luego los mercantiles y los fiscales tienen 8 minutos y el resto tienen 1 minuto. Con lo cual la extensión pues, va variando. Pero se tiene que respetar, es decir, en los ejercicios se tiene que intentar adecuarse a esos 17, 17 y medio y luego jugar con los restantes minutos porque el examen se acaba a la hora. Y tienes que intentar explicarlos y literalmente, en la medida de lo posible, los artículos. Por eso es muy importante la figura del preparador porque te va guiando en mejorar a la hora de hacer los cantes. Ellos también aconsejan acudir a las oposiciones que haya convocadas para ver cómo es un ejercicio de oposición. Y bueno, a efectos de buscar preparador, pues es fácil acceder a ellos. Aquí en este caso, pues la sede está en Valencia, ¿vale? En el decanato de los registradores de Valencia, que está en la Plaza de la Virgen. Hay una página web que se llama registradores-de-la-comunidad-valenciana.org, donde hay un listado de registradores, porque del mismo modo que los notarios son los que preparan, pues aquí también los registradores preparamos. Y bueno, yo no preparo, pero sí que hay un listado donde, bueno, hay un número de teléfono y se puede acceder fácilmente a ellos. No es una oposición endogámica, es una oposición en la que puede acceder cualquier persona, no tienes que ser hijo de. Por otro lado, también es interesante que sepáis que existen becas y es muy interesante el poder acceder a ellas, becas que, bueno, que están dentro de la fundación del Colegio de Registradores. Y es interesante, ¿por qué? Porque a lo mejor pues no es necesario que la pidáis, pero estáis en una época, o si queréis opositar, en que vuestros amigos empiezan a ganar dinero y vais a tener que seguir pidiendo dinero a sus padres. Entonces, aunque no sea absolutamente necesario, por ejemplo, en mi caso, mis padres estaban en contra de que me pidiese la beca, pero yo decía, pero vamos a ver, es que tengo que pedir dinero para ir a cenar, para ir al cine, para salir de fiesta, las veces que podáis salir, que no vais a poder salir muchas. Y entonces, pues, para mí, pues, fue un poco de lucha con mis padres para decir, yo quiero pedir la beca, porque así, pues, me siento un poquito, pues, más útil y no dependo tanto de vosotros. Entonces, porque eso también, pues, eso de salir de fiesta, pues, que pasan estas oposiciones tan duras que, pues, que va a reducirse un poco. Hay que estudiar mucho, o sea, la verdad es esa, hay que estar, pues, estudiando muchas horas al día. Tendréis que librar a lo mejor un día y al final, cuando lleguéis en el momento de los exámenes, igual ese día ya, pues ya no lo libráis y solo libráis una tarde. Y pues empezaréis estudiando si queréis intentar esto, empezaréis estudiando 8 horas al día y llegará un momento, cuando se aproxime ese año del examen, pues que estudiaréis 12 horas o las que os aguante el cuerpo, y a lo mejor 14. Pero bueno, eso es a largo. Lo que pasa es que hay que ser constante y saber que tienes que estar, pues, en la biblioteca o solo en tu habitación muchas horas al día, que vas a poder salir un día, que vas a poder ir a cenar el viernes o ir a cenar también el sábado y descansar todo el día del domingo, pero que el resto de días vas a tener que estudiar.
Luego también puedes hacer deporte, obviamente, eso es muy importante, o sea, no hay que... El día tiene muchas horas, de 24, si empezamos 3 años con 9 horas de estudio, o sea, hay tiempo para muchas cosas. Incluso para, igual hasta podéis hacer algo entre semana que no sea estudiar. Pero tener en cuenta que hay mucha preparación detrás. Y bueno, como os decía aquí, que si os gusta el derecho privado, pues esto es otra opción paralela a la de, igual menos conocida que la de notario. Si, por ejemplo, cuando estudié la carrera no sabía que existía la posición de registrador. Yo estudié Derecho Inmobiliario en la Pompeu y había, pues eso, estudié la asignatura y el profesor era un registrador. Y entonces, pues él nos habló de esa profesión y entonces yo me fui a mi casa y dije a mis padres, pues que querías hacer eso. Y me pasó un poco como a Pedro, que me decían, ¿y eso qué es? ¿Tú por qué tienes que hacer eso? O sea, fue también una situación un poco de que no lo entendían. Así que nada, yo de verdad os animo, o sea, es muy gratificante, el esfuerzo merece la pena, así que, no sé, para mí es una de las mejores cosas que me pasan en la vida. Y así que yo sí que os animo a que lo hagáis. Y si os he convencido un poco, pues estaré pues bastante orgullosa de decir, mira, al final, uno de los chicos que estuvo en la jornada, o chicas, pues es registrador. Y si queréis, bueno, saber algo más. Sí, muchas gracias, Inma. ¿Queréis preguntarle algo? En el chat quedaban 2 preguntas pendientes para Enrique, pero o una Sí, sobre respecto lo del la asociación de notarios, creo que habla ahí de poder trabajar varios notarios. ¿No se puede trabajar en una notaría varios notarios? Esa es la pregunta que quería hacer. Sí que se puede, pero cumpliendo ciertos requisitos. Es decir, los notarios se pueden convenir. Yo, de hecho, estoy convenido. Puede haber varios notarios en la misma notaría, pero no sin límite. Hay que sujetarse a las normas que tenga cada colegio notarial. Es decir, es posible, pero no con absoluta libertad. Hay que sujetarse a unos mínimos. Y antes me habían preguntado por el programa, pero no he podido mirar el número de temas. Me suena que el total está por 300 o por ahí. Es muy parecido al que ha señalado Inma, es decir, aunque son muchos temas, no todos tienen la misma extensión, pero la solución está muy sencillo. Que se busque en Google programa notarías, programa posición de notarías, porque está el programa publicado en el BOE y ahí se podrá ver con detalle. Si esa era mi pregunta, ¿hasta qué punto son similares los temarios de notarías y de registradores? Sí, de hecho, tú igual lo puedes explicar mejor porque preparas, pero a veces Sí. hay gente que intenta hacer las dos. Sí, el programa se parece, el de notarías y registros, sobre todo al principio, en lo que son los ejercicios orales, porque como es memorizar derechos, sobre todo, los más importantes es el civil, el mercantil y el hipotecario, pues eso facilita el que haya varios opositores, no muchos, pero no son poquitos tampoco, que van alternando las dos oposiciones. Nuestras dos oposiciones se convocan cada 2 años, pero de forma alternada. Un año toca notarías, este año se ha convocado con notarías y al siguiente se convocará registros, con lo cual existen opositores que van alternando. Ojalá, esto ya es una opinión mía personal, ojalá la oposición fuera tipo judicaturas, de que fuera la misma oposición y al aprobar cada uno pudiese elegir. Pero hoy por hoy no es así, aunque son lo suficientemente parecidas para el que quiera poder ir probando, eso sí, supone un esfuerzo extra. Porque como estamos hablando de una oposición que los ejercicios orales son tan memorísticos, el Código Civil hay que aprenderse de memoria, esto lo sentimos mucho, pero es así. Al ser en una posición, el mínimo cambio ya supone un esfuerzo extra. Pero es un esfuerzo extra que hay varios opositores, aunque nosotros no somos ese ejemplo de, porque nosotros nos enfocamos, nosotros teníamos que ver cada uno, notarías y registros, no somos el ejemplo que fuéramos probando, con lo cual no podemos hablar desde el punto de vista, desde nuestra experiencia personal, pero sí que conocemos a gente que fue probando las dos, incluso gente que se saca las dos. Sí. Y bueno, eso ya es para... Sí, en el departamento teníamos un compañero que era notario y registrador, pero bueno, eso ya es... Si queda ánimos de empezar otra después de acabar una, adelante. Pero sí, se puede intentar presentarse las dos alternativamente, sabiendo que son muy parecidas, pero como no exactamente las mismas, hay que hacer un pequeño esfuerzo extra. Y cada modificación del Código Civil será en la pesadilla del opositor. Sí, pero no solo el Código Civil, ley concursal, ley procesal. Sí. A mí no me pilló porque yo ya entré con la LEC nueva, pero los que estaban opositando desde 3 años antes, que ya estaban estudiando la LEC anterior,
Sí. Porque, claro, tocas mucho, pues, de ejecución hipotecaria, es la LEC, es la Ley de Procedimiento Civil. Y yo, pues, lo que... Sí. se volvieron locos. Ahora se viene además una reforma del Código Civil importantísima de capacidad, de la capacidad de las personas, que nos han dicho que puede modificar, un compañero de Madrid ha dicho que modifica de notaría sobre unos 40 temas. Así Madre que mía. pero eso... Eso del preparador te ayuda. El preparador ayuda, el preparador ayuda sobre todo a avisar, de ir formando. Hay una tarea del opositor, que como bien ha señalado Inma, el programa lo tenemos todo. El opositor, el preparador oye y va diciendo, esto hay que cantarlo así, pero el opositor tiene una labor fundamental que es aprendérselo como él sabe que se lo está aprendiendo mejor. Y eso ya es individual de cada uno. Al final, las modificaciones también es que van a pasar, sí o sí. Estamos hablando de una oposición que sí, en 4 años, he comentado antes la que nos estaba viendo, sí, se pueden sacar las oposiciones en 4 años. Pero en 4 años va a cambiar la ley. Es decir, hay que darlo por descontado que ocurrirá. Y ya no solo con el derecho civil común, entra el derecho civil foral. Que lo tenga todo el mundo claro. Aunque sea una oposición nacional estatal, entran los derechos forales. Y los derechos forales son mucho más vivos que el derecho civil común. Entonces, bueno, hay que darlo por supuesto y no hay más remedio, son las reglas del juego. Bueno. Sí, la ley concursal. Hubo una ley concursal ya. Una temporada que No sé cambiaba cuántas años y años también. No sé cuántas lleva ya la ley concursal. Sí, sí. No sé, ¿queréis hacer alguna pregunta más? Pues nada, entonces os agradezco nuevamente vuestra presencia en la mesa. Todo claro. Todo claro, muy bien. El tiempo que habéis invertido en venir aquí os lo agradezco de corazón y para lo que necesitéis. Estamos aquí. Muchas gracias. Quedan en esta mesa, por un lado, Jaime Clemente y por otro Andrea Plancherey. Yo no sé, Andrea, si tú al final tienes prisa. Bueno, faltan 2 ponentes. Hemos intercambiado el orden, pero intervendrá en primer lugar Andrea Plancherey, que es compañera también en la UGIS, catedrática de Derecho Procesal, y os hablará de una salida profesional de alguna manera que realmente no lo es, pero sí que puede dar lugar a alguna salida profesional en el futuro, que es el doctorado en Derecho. Como quizás sepáis, es el requisito para acceder a las plazas de profesorado a tiempo completo, tener el doctorado en Derecho. Y, bueno, nos parecía oportuno daros también algunas pinceladas sobre en qué consiste el doctorado en Derecho y de qué forma se puede acceder y para qué nos sirve esto. Andrea, cuando quieras. Vale, pues bueno, muchas gracias. Yo también agradezco, ¿no?, que aunque evidentemente os vais a dar cuenta enseguida que tal vez no tenga un aspecto tan apasionante como las otras profesiones que se os han presentado, realmente el ser doctor en Derecho no es una profesión. El ser doctor en Derecho tiene 2 cuestiones. Una es un requisito, ahí sí, un requisito sí para hacer o para cursar o para formar parte de la carrera académica, es decir, para ser profesor de la universidad que no sea profesor asociado, sino profesor a tiempo completo, por decirlo de alguna manera, formar parte de la plantilla de profesorado de la universidad de carácter funcionarial, uno requiere ser doctor en Derecho. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí que es cierto que aquellos profesores que son ayudantes doctores, ya lo lleva en su nombre ese primer paso, y de ayudantes doctores las distintas categorías de profesorado hasta llegar a la última, que es la de catedrático, todos tienen que ser doctores. En ese sentido, por lo tanto, nos iguala a todos, porque todos aquellos que somos doctores, independientemente de que luego la vida, las circunstancias, las particularidades, uno se quede siendo contratado doctor, otro se quede siendo titular y otro llegue a ser catedrático. Desde ese punto de vista, el grado en doctor, se llama así, el grado en doctor es, digamos, el título académico más importante que una persona puede obtener. Entonces, pues desde ese punto de vista es un requisito, pero pues también tiene, aquí en España menos, todo hay que decirlo, pero un reconocimiento social
y sobre todo científico, ¿no? El decir que una persona es doctor es algo importante, desde esa perspectiva, no porque lo sea yo, porque lo sea Agim o porque lo vayan a ser, aquí hay 2 proyectos de doctores también, y evidentemente, pero sí lo es, desde el punto de vista de lo que es el mundo académico universitario y el mundo científico, pues ser doctor tiene ese aspecto, ¿no? Y por otro lado, también es cierto, y voy a utilizar el ejemplo de Jaime Clemente, que está aquí sentado conmigo y al que le agradezco que me haya dejado pasar primero, independientemente de la profesión que uno quiera hacer, nos sirve Jaime, pero servirían también perfectamente Enrique o Inma, cualquier profesional puede ser también doctor en Derecho, ¿vale? Para esa persona es un complemento, tiene una parte para mí de orgullo personal, ¿no? De trabajar y de estudiar unos temas que nos gusten, que ahora diré en qué consiste hacer el doctorado. Y luego tampoco hay que desconocer que para determinadas profesiones, a la hora de, dentro de la carrera que cada uno haya elegido, poder ir ascendiendo en lo que sería la carrera profesional, el doctorado en Derecho da puntos. Es decir, a un juez, a un notario, a un registrador, que como os ha dicho Ima, pues van haciendo carrera y tienen un lugar en el escalafón, pues uno que es doctor en Derecho automáticamente tiene X puntos más que uno que no lo es. Por lo tanto, también desde esa perspectiva, más allá del orgullo personal, que muchos profesionales lo hacen desde esa perspectiva, muchos profesionales que no son profesores de universidad, pues también tiene ese aspecto que está dando unos puntos dentro de determinadas profesiones. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, os voy a presentar muy brevemente, ¿vale? las 2 o 3 cosas más características de lo que es el programa nuevo, porque además en este caso es un programa que acabamos de modificar. A las personas que están matriculadas en el doctorado actual no les afecta, tranquilos, pero a las personas que, como vosotros, os podríais matricular este año o en los años posteriores, pues sí que os va a afectar porque se ha hecho una renovación, yo creo que para mejor del programa, si bien tengo que reconocer que parece que esta sea una tarde de dificultades, es difícil, se ha dificultado un poquito más. Bueno, en realidad, digamos, el doctorado en Derecho supone lo que he dicho, ¿no? Es el procedimiento, los pasos que tú tienes que seguir para llegar a alcanzar ese grado en Derecho, ¿vale? Y por lo tanto poderte poner, aquí, ¿lo veis? Doctora, ¿vale? Pues doctora en Derecho, no doctora de ay que me duele la muñeca, me habrá hecho algo, para eso pues ves un episodio de House o de House, ya me he descubierto la edad, no sé ninguna serie moderna de médicos, pero bueno, de Anatomía de Grey, pues para eso no, estos doctores son distintos, Este doctor es un doctor que acredita tener un conocimiento en Derecho sobre algo específico que es aquella materia sobre la que se realiza la tesis doctoral. Es decir, el doctorado al final es una serie de pasos, los vamos a ver ahora, donde el resultado final es hacer una tesis doctoral, defender una tesis doctoral ante un tribunal y que se te reconozca ese grado de doctor. Por lo tanto, tú no estás diciendo, entre comillas, que te sepas todo el derecho procesal o todo el derecho civil, no es una oposición de 50 temas, 60 temas, sino que uno escoge un tema de investigación que si puede gustarle y apasionarle incluso mejor, porque si para una oposición compleja se tienen que echar horas, para hacer el doctorado también se tienen que echar muchas horas, de manera diferente porque no es memorístico, es más de comprensión, es decir, tú has de entender, has de leer mucho, pero le has de echar muchas horas leyendo y ni qué decir tiene que tienes que acabar escribiendo una tesis doctoral de X páginas. Aquí la moda ha ido cambiando, también las áreas de conocimiento tienen, digamos, sus costumbres y sus manías, por decirlo de alguna manera, pero bueno, por ejemplo, en procesal se ha pasado más o menos de tesis de 600 y pico páginas que escribes tú, sin copiar, tesis de 600 y pico páginas a tesis de 400,
que ya dices, bueno, 400 páginas, sí, pero no son 600, ¿eh? Entonces, pues bueno, desde esa perspectiva, pues ya esto entran ya cuestiones concretas de directores, materias, etcétera. Pero se trata de elegir un tema que te guste dentro de una especialidad jurídica y desarrollar ese tema realizando una labor de investigación que culmina con la tesis doctoral. En concreto, el programa de Derecho que nosotros tenemos ofrece solo 10 plazas, es decir, desde el punto de vista de las plazas hay poquitas, si bien esperamos en un par de años poder ampliarla un poquito más, y 35 profesores formamos parte del programa de doctorado. Se tiene que ser doctor para formar parte, obviamente, del propio programa. Y por las características que tiene la Jaume I, el programa lo que se ha optado es por 2 grandes líneas de investigación, de Derecho Civil y Derecho del Trabajo, una de ellas, y de Derecho de la Empresa y Derecho Público, la otra, que integran esos 35 profesores, pero en realidad los temas de investigación o las líneas de investigación que esos profesores trabajan. Por ejemplo, pues voy a buscar una de Derecho Civil, es que nosotros estamos juntos, entonces, espérate, voy a buscar una de Derecho, modernización del Derecho Civil con especial referencia al Derecho Patrimonial y al Derecho de Sucesiones, constitucionalización del Derecho Civil, salud laboral y prevención de riesgos laborales, nuevos retos sociolaborales vinculados a la emergencia climática. Pues bueno, son líneas que trabajan los profesores porque, claro, tú tienes siempre que estar supervisado en tu tesis doctoral por alguien que tenga conocimientos de la materia que tú estás trabajando, porque si no, no te puede asesorar adecuadamente. En materia de derecho de la empresa y derecho público, pues hay líneas de investigación que tienen que ver con el derecho del transporte, de la navegación aérea o marítima, o sobre derecho internacional del medio ambiente, o, por ejemplo, pues protección procesal del crédito, o acciones colectivas, defensa de consumidores, criminología, pues dependiendo de las líneas de investigación, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, protección de datos, pues dependiendo de esas líneas. En ese sentido, como os he comentado, el programa actual lo que ha hecho ha sido tener claro que el doctorado es investigación. Investigación que cuando oímos investigación, por ejemplo, pues siempre estamos pensando en una persona que está investigando la vacuna contra la COVID-19, ¿vale? Pero pues nosotros en Derecho también hacemos investigación. Es decir, es importante saber, por ejemplo, cuáles son las tendencias actuales o las futuras tendencias en materia de derecho del transporte o, por ejemplo, en materia de tutela del crédito, qué está pasando en Europa, qué está pasando en los países de nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque eso al final puede repercutir, por ejemplo, en la legislación nacional, en una mejora de la legislación nacional. Pues ese tipo de cosas es investigación. Lo que ocurre que no es la investigación que a veces tenemos en mente desde la perspectiva, ¿no?, del científico con una probeta. Bueno, pues nuestra probeta es un ordenador y unos libros, unos artículos, un iPad donde vas pasando las páginas y las lees, pero ese, digamos, sería nuestra probeta, ¿no? Entonces, lo que se le va a pedir a las personas que vayan a hacer el doctorado, sin entrar en mucho detalle, es que realicen alguna publicación. Es una manera de que ya desde el principio uno empiece a meterse en eso que es investigar, porque le va a tocar realizar alguna publicación, pues asesorado por su tutor, pues en esta revista, pues ahora hay mucha cosa relacionada, por ejemplo, con jóvenes investigadores, y ahí pues se potencia que la gente que está empezando pueda presentar sus publicaciones, ¿vale?, relacionados siempre con tu tesis doctoral, con lo cual ya estás adelantando camino, ya estás aprendiendo desde el principio. Luego hay una formación transversal, que son cursos, digamos, por ejemplo, relacionados con metodología, con el manejo de las bases de datos de la biblioteca, con cómo ordenar la bibliografía, que por ejemplo en Derecho el tema de la bibliografía, como se tiene que leer tantísimo, es muy importante, etcétera. Luego hay una formación obviamente especializada que tiene que ver con tu tesis doctoral,
tanto esta formación como la formación especializada, esto no es un máster, ¿eh? Esto no es que yo voy a clase, así lo hice yo, tú también, así, vale. Sí, así lo hice yo iba a clase de 3 a 9 de la noche y me daban clase de mercantil y luego me daban clase de financiero, pero siempre en base a unas líneas de investigación. Ahora no, ahora tú recibirás una oferta de formación transversal y una oferta de formación especializada en administrativo, en mercantil, ¿vale? Pero no tienes que ir en un horario de clase, sino que es como una formación a la carta. Tu tutor, tu director te dirá, hacen en Castellón este curso y es muy interesante. El Colegio de Registradores ha organizado este congreso y es importante que vayas. Y ahí va recopilando horas, porque todo eso se transforma en horas, ¿eh? Luego hay que realizar, aquí hemos cambiado esto, con carácter optativo, se recomienda, sobre todo a quien quiera hacer carrera académica, que realice una estancia de investigación en una universidad o centro de investigación de prestigio. También se potencia que la gente, igual que presenta una publicación, no solo asista a congresos, sino también que presente una pequeña comunicación de 10 minutos, un póster, que ahora se lleva mucho también en un congreso, y luego otras actividades que se te puedan recomendar por la persona que, digamos, va a ser tu tutor, que es o tu director de tesis, que combina dos cosas, es al mismo tiempo un padre o una madre y una pesadilla en tu vida, ¿vale? Pues esa combinación es lo que para ti acaba siendo tu director de tesis. La duración, para quien lo hace a tiempo completo, que sería aquellas personas que o bien se quieren dedicar a la carrera universitaria y tienen sobre todo además algún tipo de ayuda, porque las hay, de contratos predoctorales para hacer la tesis, son 3 años. Y para las personas que están a tiempo parcial, porque, por ejemplo, tienen su trabajo y, evidentemente, no puedes dedicarle todo el tiempo que tú querrías, tienen la posibilidad de hacerlo en 5 años. Interesante es, no voy a entrar en todos los detalles, interesante es que hay 2 modalidades de hacerlo, en realidad son 3, el doctorado normal, por decirlo de alguna manera, el que se llama doctorado internacional, que exige que te hayas ido 3 meses, aquí sí o sí, no es optativo, en un centro de investigación no español y parte de la tesis se tiene que hacer en un idioma científico que no sea el propio y tiene que haber en el tribunal un experto en esa materia que no sea nacional, y el doctorado en régimen de cotutela, que exige un convenio donde se establecen todos los pormenores, que lo que te permite es obtener el título de doctor por 2 universidades, ¿vale? Por lo tanto, tú eres, por ejemplo, doctor por la Universitat Jaume I de Castellón y por Harvard, ¿vale? En 2 países distintos, pero solo defiendes una vez. Lo que ocurre es que tienes, en vez de un director solo, que es una pesadilla, tienes 2, y uno está en Castellón y el otro está en la Universidad de Harvard, ¿vale? Pero bueno, y te obliga a estar 6 meses en cada uno de los centros de investigación. Pero bueno, son modalidades que ya, si uno está interesado, pues ya se plantea en función del tema, en función del director y en las circunstancias. Hay un baremo para, como os he dicho, son 10 plazas, aunque ahora parecerá que esto no lo hace nadie. Yo os digo que todos los años se queda gente fuera, ¿vale? Y por lo tanto sí que hay un interés en hacer el doctorado, por lo que os he dicho, porque no solo interesa a quien hace carrera académica, sino también a muchísimos profesionales, Entonces, pues bueno, hemos tenido que establecer un baremo donde lo que más se valora en realidad es la formación previa de grado y de máster. Vosotros, como graduados, se os va a exigir tener 300 créditos, por lo tanto, los 240 del grado no tenéis más remedio que completar con 60 mínimo del máster, pero no es necesario haber acabado el máster. Si tú haces un máster de más de 60 créditos, pero ya tienes 60 superados, puedes acceder al doctorado. ¿Y si tienen 2 grados? No. Y si tienen 2 grados, la normativa dice grado y máster. Si tienes 2 máster, eliges en el que tienes mejor nota, que eso también le pasa a mucha gente. Y bueno, en realidad, como os decía, la idea del doctorado es esa, ¿no? Es realizar un tema de investigación. Pues bueno, yo trabajé el derecho fundamental a ser informado de la acusación, que uno dice, ¿y esta se ha estado 4 años trabajando en derecho informado? Sí, y además en Alemania 2 de ellos.
Pues sí, el derecho fundamental a ser informado de la acusación parece que da para una tesis doctoral. Agín, ¿la tuya de qué fue? No sé si mencionarlo, el tema es un tanto marciano. Bueno, y más que el derecho a ser informado de la acusación. No, era solo un tema de transporte ferroviario, pero una cuestión también muy concreta que también barataba para mi tesis y posiblemente para otra. Como veis, no son cuestiones súper... Ahora también lo vais a decir vosotros, ¿eh? No son cuestiones abstractas, son cuestiones muy concretas, pero cuestiones muy concretas a las que no te crees que se les pueda sacar tanto partido, porque se les saca, ¿eh? Jaime, el tuyo es... De la aplicación de los principios del buen gobierno en el ámbito local. ¿No? ¿Ves? Pues, ¿y Sara? El derecho administrativo a la información y el conocimiento. El derecho administrativo a la información y el conocimiento. Como veis, son temas, pues cada uno somos de cuatro áreas, bueno, de cuatro ámbitos distintos, pero en ese sentido, por lo tanto, pues sí que... ¿Y qué pasa al final? Bueno, pues que te visten así. No tienes que ir todo el día así por la calle. Pobre, he utilizado una foto en la que esté yo, pero claro, hay otra persona, pero bueno, no pasa nada. Y entonces te visten así, no es Marjulve, es Marjulve. Te visten así, la rectora, que también va vestida como es rectora, va de negro, ¿vale? Te da todos estos, el birrete, la medalla, los guantes, y eso es el acto formal, pero solo nos podemos vestir así nosotros. Efectivamente, una gran envidia visto el vestuario, pero es una cosa bonita. Yo lo estoy ahora diciendo así, pero es bonito y a la familia le hace mucha ilusión también. Y sobre todo es interesante, es un complemento a vuestra formación como profesionales y un requisito básico para quienes queráis ser profesores, quienes queráis meteros en el mundo de la universidad. Pero sobre todo para las personas que tienen una profesión al margen, tiene algo muy interesante para mí y muy enriquecedor, y es que siempre aportan aquello a lo que están dedicando profesionalmente su vida. Entonces, claro, un notario que decide hacer una tesis en temas relacionados con una notaría, con notarías, que hace una muy buena tesis, y además la hace desde una situación donde sabe de qué está hablando, sabe de qué está hablando mucho más que cualquiera que le vaya a juzgar como doctor. Entonces, desde ese punto de vista, pues es muy enriquecedor también para quien decide hacerlo desde el ejercicio de una profesión distinta a la universitaria. Y eso es lo que yo quería decir. Si hay alguna pregunta, porque tampoco quiero ocuparle el tiempo de Jaime. No vamos a oír igual porque mira. No, que esta era de antes, la del micro. Ah, vale. Era cuando te he dicho yo, Sí. he dicho porque lo bonita había puesto. Vale. No vuelven a repetir, Andrea. Sí, no. Pues quizás añadir, ya lo ha apuntado Andrea, pero efectivamente el doctorado en otros países, el mío muy especial. No quería decirlo, no quería decirlo. Ya ni os cuento, el doctorado es muy importante. De hecho, yo lo tengo en el pasaporte y todo, o sea, tiene tanta importancia que se refleja en el pasaporte y en la lápida. Bueno, tú no lo tienes en la lápida. No, pero... Sí, sí. Se lo ponen en la lápida, ¿cierto? Sí, en Alemania tiene importancia y más todavía en países como Austria, donde realmente ser doctores, o sea, lo más. Eso no significa que sea, como también decía Andrea, no es un requisito para acceder a un puesto de trabajo, salvo en la universidad, pero sí es cierto que en ciertos despachos grandes en Alemania, si no eres doctor, es muy difícil entrar y en otras situaciones es posible que el sueldo sea mayor por el hecho de ser doctor. Es decir, no es solo una cuestión universitaria, tiene proyección fuera. Entiendo que en España también llegaremos en algún momento a una situación en la que se vaya a reconocer. Sí. Pero hay que tener en cuenta que trabajo es y mucho. Sí. Es decir, ahora se ha cortado a 3 años, pero cuando hacíamos nosotros la tesis de 4 años, nosotros nos quitaban nadie. Y los fines de semana, también. Mira, tampoco salías. Es como lo que han explicado. Yo cuando estaban explicando tanto Enrique como Ima su oposición o con lo que ahora dirá Jaime, que además él, como está haciendo el doctorado, puede muy bien decirlo, para mí era lo mismo. Es decir,
yo me planteé opositar y no acabé opositando y acabé haciendo el doctorado y le eché las mismas horas o más que podía haber dedicado a una oposición. Encima, por ejemplo, en mi caso yo me he ido, Sara se ha ido, Ágil también, que ha sido vivir fuera. Yo estuve 15 meses en Alemania, eso es duro porque te vas de tu casa, te vas a un país que no es el tuyo, donde no conoces a nadie y a empezar otra vez de cero cuando llevas aquí 1 año y medio, 2 años y empiezas un poco a ver esto que es, te toca casi como quien dice empezar de cero porque te vas fuera a otro país y eso es duro y son muchas horas. Entonces, y tú eres tu propio gestor de tu horario y eso tiene también unos peligros, ¿no? Por eso también el tutor se convierte, el director es un padre y pesadilla, ¿no? Porque tiene que saber cuándo te tiene que decir descansa un poquito, frena y al mismo tiempo también te tiene que reñir y decir reñir cariñosamente, cuando te tienes que sentar o cuando te estás despistando. Y es mucho de soledad, porque además nadie te entiende. Porque ellos han hablado de opositaba tal y nadie sabía lo que era. Pues no os quiero decir yo cuando yo a mis amigos les decía, es que estoy haciendo la tesis. Y me miraban como diciendo, bueno, pues cosas de Andrea, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues es todavía más desconocido que todo lo que han dicho, pero además tampoco se ve de una manera clara. Pero bueno, es duro también, pero es muy satisfactorio cuando uno acaba consiguiendo defender su tesis doctoral. Es una cosa bonita y te da mucha satisfacción personal también. Efectivamente. Bueno, pues yo le cedo ahora. Sí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna cuestión? Porque sí, no han dicho no. Y le dejo a Jaime. Bueno, pues entonces pasamos a la última ponencia de la tarde, que corre a cargo, como decía, de Jaime Clemente, que también es personal de la casa, es profesor asociado. Posiblemente lo hayáis tenido en clase, si no. Bueno, pues como os han avanzado, yo soy Jaime Clemente, soy secretario de ayuntamiento y también aquí soy profesor asociado de la casa. Y vengo a hablaros de mi libro, que en este caso es el del secretario de ayuntamiento. Una oposición que, bueno, que también entra un poco en esas categorías de un pelín más desconocido de lo habitual, por lo menos. Ya que, bueno, pues el oficio del secretario de ayuntamiento es bastante antiguo, no es que sea una cosa nueva, pero ha sufrido muchos cambios y, bueno, pues empezó siendo una cosa muy del secretario del alcalde y luego se ha ido transformando a lo que somos hoy en día, que es un cuerpo técnico. Sí, se graba. Es un cuerpo técnico en el que, bueno, pues hacemos unas funciones de asesoramiento jurídico muy relevante y de hecho somos muchas veces pues la última esperanza que le queda a la ley en un ayuntamiento de 200 habitantes, claro está. Entonces, pues, bien, ¿qué es exactamente el secretario de ayuntamiento? Pues es un oficio donde pues somos profesionales del Grupo A1 titulados generalmente en Derecho, pero también entran otras titulaciones. De hecho, con toda la reforma de los planes Bolonia han habido tantas impugnaciones de las bases que ahora ya, con la última convocatoria, te puedes presentar con cualquier carrera. O sea, se ha desmadrado un poco el asunto. Porque tradicionalmente era ADE, Administración de Empresas Económicas, Sociología, Ciencias Políticas, pero bueno, al final se ha abierto a todas. Y se hacen varias funciones. Yo os voy a hablar principalmente del cuerpo, de la subescala de Secretaría de Intervención, que son los secretarios de los ayuntamientos más pequeños de menos de 5.000 habitantes y que son la mayoría de los secretarios de España, en la medida en que pues, de los 8.000 municipios de España, pues el 80% tienen muy poca población y por ello pues, los secretarios interventores, que es la categoría denominada tercera, es la más frecuente. Hay 2 categorías más, que son los secretarios de categoría segunda, pero por no hacer clases, ahora se le llama secretaría de entrada, que son de 5.000 a 20.000 habitantes, están en este tipo de ayuntamiento, y luego los secretarios de categoría superior, que son a partir de 20.000 habitantes, diputaciones y capitales de provincia. Paralelamente al cuerpo de secretarios está el de interventores.
que de ayuntamiento, por supuesto. Que en el caso de los ayuntamientos más pequeños no hay un cuerpo nuevo, sino que somos los propios secretarios y de hecho nos llamamos secretarios interventores. Hacemos las dos cosas y muchas más. Y luego, a partir del segundo y tercer escalón, ya es un cuerpo distinto de interventores y tesoreros y otro de secretarios. Por tanto, lo más habitual, el secretario interventor, que tiene las dos funciones, de secretaría de intervención en menos de 5.000 habitantes. Aunque se gaste el término intervención y aquí somos de derecho, yo os he de decir que yo estudié derecho y yo en ningún momento tenía ningún tipo de vocación económica, ni me gustaban los números especialmente, ni nada. O sea, lo más vocación económica que fue que hice matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en el bachillerato. Ya está. Entonces, esa es la única formación que me hizo falta para ser interventor, porque al fin y al cabo el interventor en el ámbito local, ahora lo veremos, lo que hace es aplicar las leyes y fiscalizar en base a ello. Hay cuestiones de contabilidad, pero cierto es que hoy en día la contabilidad la hacen las máquinas y que tú tienes que supervisar, pero que digamos que no hay una cuestión de contabilidad que te genere un problema demasiado grave. Además, en un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes no estamos hablando de asientos contables de gran complejidad. Hay asistencia técnica, de otros puedes llamar a la Diputación y pedir auxilio. O sea, que nadie se preocupe en primer lugar por el tema económico. Y, por tanto, ¿qué hace un secretario interventor? Pues en un ayuntamiento pequeño muchas veces es el que hace cualquier función que va más allá de una tarea de administrativo, para que nos entendamos. Porque, por un lado, hace las funciones jurídicas, que legalmente son dos, el asesoramiento legal en los casos que procede, que es informar de un expediente, pues este expediente está mal hecho o está bien hecho. Y la fe pública, ya que aquí estábamos todos con la fe pública, nosotros también nos apuntamos a la suma de la fe pública, pero aquí es una fe pública sobre los propios expedientes del ayuntamiento y sobre los asuntos plenarios. De hecho, a mí a veces me venía al ayuntamiento gente que le hiciera una compulsa del DNI. Pues yo me sabía muy mal, pero no me puedo hacer una compulsa porque, eso es faena del notario, que igual resulta que me puede denunciar a mí por transfugismo si no es para un asunto interno del ayuntamiento. Entonces, la fe pública está muy limitada. Esto en cuanto a las funciones que están previstas por ley, aunque en la práctica el secretario de ayuntamiento acaba siendo también el técnico de administración general de los ayuntamientos más pequeños y, por tanto, el que gestiona todos los procedimientos a nivel de una evaluación técnica o jurídica, tanto de personal, de urbanismo, de contratación, de medio ambiente, de cementerio, de lo que se os ocurra que se haga, de mercados, de ferias. Ahora nos hemos hecho expertos en mercados con el tema del COVID y cuándo hay que abrir, los metros cuadrados, lo tenemos todo al día. Y, en definitiva, todo lo que se hace en los ayuntamientos, lo que os podáis imaginar, la ayuda social más básica ha pasado por las manos del secretario interventor, aunque sea de una forma mínima. Al mismo tiempo, también tenemos la función de intervención, que, como os he dicho, es la función de fiscalización, que al fin y al cabo es una función que tienes que saber de derecho, porque si tienes que decir, y si un expediente está bien hecho o está mal hecho, pues como no te sepas la ley, pues vale, te puedes saber mucho la contabilidad y decir si hay consignación presupuestaria, pero si resulta que hay consignación presupuestaria, pero ese incremento salarial era ilegal porque superaba el límite de la ley de presupuestos, o ves saber qué otras miles de leyes tenemos por ahí que se pueden incumplir, pues estás perdido. Por eso más vale a veces saber derecho que contabilidad para esta oposición. Y también la función de contabilidad, que ya os digo que hoy en día la hacen las máquinas prácticamente y que nadie se asuste por eso especialmente. Además, en los ayuntamientos pequeños incluso se asumen otras funciones que en los grandes hace otro funcionario, como es la función de tesorería, pues porque tampoco hay más funcionarios para ello, que son los pagos y la recaudación, o sea, la gestión más de liquidez, no tanto presupuestaria, sino del dinero real, por así decir, ¿no? el que vemos en la cuenta bancaria. Bien, la posición de secretario interventor está muy bien en el sentido de que permite pues abarcar muchas cosas y uno poder especializarse a lo mejor en lo que más le apetece. De hecho, los profesionales del mundo de la Secretaría de Intervención acabamos trabajando en muchos sitios distintos, porque a lo mejor estás un mes estás de secretario de interventor y al mes siguiente te ofrecen otro ayuntamiento, te ofrecen otra administración, porque es una persona que sabe de todo el derecho administrativo. De hecho, muchas veces hablamos de que los secretarios interventores son como los médicos de familia en los pueblos, que tú vas al médico y después tienes una gripe, pues la gripe te la trata. Pero si tienes ya una escoliosis múltiple, no sé qué, pues ya el secretario te dice, pues mira, aquí ya tendrás que, este expediente lo tendremos que llevar a un PAI urbanístico, esto habrá que pedir la asistencia a la Diputación o que la Consellería informe, porque aquí esto, para los que somos, se nos supera. Entonces es como un papel muy generalista. Y de hecho, en los pueblos, el secretario interventor
es una persona absolutamente imprescindible en los ayuntamientos y hay alcaldes que no son conocedores. Hay alcaldes que han vivido felices en el sentido de que han tenido 30 años un secretario en plaza y cuando se les va, con toda la buena fe, empiezan a hacer como un casting, a ver a cuál cojo, a cuál le doy la comisión de servicio, a cuál no. Eso dura aproximadamente 2 meses. A los 2 meses se da cuenta que no hay nadie para el casting y que cualquiera que sea secretario por allí y que pase será fichado inmediatamente porque sin secretario un ayuntamiento no puede funcionar. De hecho, acabamos siendo los gerentes del ayuntamiento. Aunque el alcalde sea el que decida las decisiones, el secretario es el que las acaba ejecutando. ¿Que hay que incrementar los salarios? Tendrás que hacer un expediente. ¿Que queremos hacer una obra en el cementerio? Pues tendrás que hacer tú la obra, porque el expediente de la obra. No, hacer la obra no, bueno, da igual alguna vez. Yo tenía un compañero que iba y todo a las obras en persona y yo digo, ya te has pasado y ya, ya tanto no llegamos. Pero que todo lo que haya que hacer de un expediente administrativo lo tiene que acabar haciendo el secretario. Es posible, sí, en una cabalgata, dice Sara. Porque es que lo que haga falta, que yo cuando estuve en Sot de Ferrer nos llegó un requerimiento judicial diciéndonos, bueno, había un vecino que se le habían caído, que se le estaban cayendo los cristales de la ventana. Y otro vecino, muy amable, nos denunció a nosotros porque no habíamos hecho nada para quitar los cristales, ya, lo típico. Y entonces, pues, nos llegó un requerimiento judicial diciendo que informe usted el asunto. Yo cuando me ve el requerimiento judicial ya me entró en todos los sofocos y cogí al alguacil y el coche y nos fuimos los dos a quitar los cristales para que ya no viniera el juez. Porque si tenía que ir el de la brigada y no sé qué, ya voy yo. Con el alguacil quitamos los cristales, hicimos una foto y firmamos un papel de fe pública de que los cristales se habían quitado y el juez más contento que unas Pascuas. Por eso que al final es una tarea muy de calle, que decía uno es que es subdirector en no sé qué ministerio y su plaza es de secretario interventor. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana hay una secretaria interventora que hace poco fue secretaria de Estado. Y dice, no sé, secretaria de Estado. Y ha vuelto a la plaza de secretaria interventor. Pero ¿cómo va a volver a pie de calle? Decía uno. Porque es un poco así. Es un poco una posición muy, muy cercana. Y por eso a veces la gente lo concibe como que cuando uno está en un pueblo, acabas haciendo el pueblo. Porque las calles las acabas licitando tú, los contratos. Si hay un problema, por ejemplo, cuando yo estuve en Sot de Ferrer, pues pusimos la guardería, pues el expediente de la guardería, y en una guardería, y el día, pues aportas a la sociedad, no solo estamos aquí para fastidiar, que también tenemos que hacer los informes desfavorables que corresponde hacer, eso también hay que tener, no nos tiene que temblar el pulso. Y bueno, en cuanto a la oposición en sí, de secretario interventor, bueno, pues la oposición es bastante estable en el sentido de que se convoca cada año. El año pasado no hubo, pero por el COVID, pero siempre se suele convocar y se suelen convocar bastantes plazas para lo que es. La última oposición fueron unas 200 plazas para toda España. Es un cuerpo nacional, por cierto, no sé si no creo que no lo he comentado, es decir, tú puedes ser secretario interventor en cualquier ayuntamiento de España, menos en Navarra, que por su régimen foral tiene un régimen propio. Pero en el resto de España podemos ejercer. Y, de hecho, cuando pedimos en el concurso, te llegan unas 30 páginas de destinos y empiezas a descubrir pueblos de Teruel, de Cuenca, y dices, uy, este pueblo, y entonces, ¿esto dónde está? Pues eso, y cuidado, porque a ver si te toca ahí y te toca quedarte allí en el éxodo rural al revés, o sea, que te vas tú a lo rural. Entonces, es una posición estatal y eso hace que tenga mucha periodicidad. Antes la convocaban cada comunidad autónoma y era un poco caótico. Pero ahora ya la convoca el Ministerio de Política Territorial, el Instituto Nacional de Administración Pública, y lo hace pues cada año prácticamente y saca pues unas 200 plazas para toda España y se suelen presentar pues unos 1.200 aproximadamente. Entonces la proporción es bastante buena. Una vez uno hizo un cálculo de una proporción aproximada de que aprobaba 1 de cada 9 y en judicaturas creo que aprobaba 1 de cada 26. Bueno, pues entonces había que pensárselo también un poco. Y bueno, la oposición es, bueno, es una oposición de temario, pero no es quizás tan larga como las que hemos comentado. Entonces aquí intentamos persuadiros de que esta oposición es más corta. Entonces, a ver si os animáis, pues vale la pena. Además, se cubren todas las plazas, porque hacen falta secretarios en todos los lados. Entonces, se cubren todas. En concreto, son 144 temas, que son muchos menos temas que los que tiene otras oposiciones que hemos visto, lo vendo en sentido asequible, aunque también son temas que te tiene que gustar el derecho administrativo muy mucho. Porque como no te guste, vas a morir.
porque ahí hay unos pocos temas de laboral, otros poquitos temas de mercantil, alguna cosa. Ahora los han puesto, antes no habían temas de mercantil. Y de procesal no hay nada, Andrea. Y luego pues hay pues esos 80, 90, 100 temas de administrativo. En concreto hay unos 16 de constitucional, unos primeros 56 de administrativo, digamos, de parte general, para que nos entendamos, y luego hay unos 10 temas de derecho del trabajo, 3 de mercantil, 2 de penal, que esos más vale no están porque te asustas de lo que puedes, no quieres verlo. Entonces, y luego hay también 4 temas de planificación y dirección, que estos los han puesto ahora más cortos. En mi año fueron 13 temas, entonces eran temas muy genéricos que la gente lo que hacíamos al final era estudiarte una cosa o 2 o 3 y el tema que te preguntaran un poco lo enfocabas, porque era estaba muy enfocado de forma muy mal y luego ya se vio que eso no eran 12 temas, eran 4 y ahora ya lo han comprimido en 4 temas. Y luego tenemos otra parte más de temario que se llama parte especial, que son temas de local, pues aproximadamente temas solo de derecho local, una veintena, y luego temas de derecho presupuestario, pero que no es contabilidad avanzada ni mucho menos, solo habrá un tema o 2 así más complicados de contabilidad, todos los demás es bastante asequible, y otros 10 temas o 15, 20 de tributario. Luego también hay algunos temas de urbanismo, no mucho porque el urbanismo es autonómico principalmente y a nivel estatal la oposición no exigen tanto las competencias autonómicas. Y luego hay algunos temas de competencias municipales sectoriales, pues competencias municipales de cementerio. A mí me tocó las aguas residuales y los residuos sólidos urbanos. Me tocó lo más bonito de todo, cantar. Pero bueno, aprobamos, o sea que con una cosa o con otra. La oposición son 3 exámenes, un primer examen escrito de desarrollo, que no es un tema, se llama de composición, porque te preguntan algo que es para relacionar varios temas. Es algo que aquí, por ejemplo, en la universidad nos gusta mucho preguntar, a lo mejor no una cosa concreta, sino de relacionar. Que ahora esto igual lo dicen que lo van a quitar, porque parece ser que hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que estos temas de composición son de muy difícil valoración objetiva y que el tribunal tiene demasiado margen discrecional y que igual lo intentan hacer en tipo preguntas cortas. Pero bueno, de momento es un tema de desarrollo para relacionar varios temas. Luego hay un examen de una media hora con varias bolas que solo salen 3 bolas y eliges 2 y luego te sale otra bola de la parte especial y esa no la puedes, tienes que cantar ese tema. Y luego hay un examen escrito que dura unas 3-4 horas, depende un poco de la convocatoria, con una parte jurídica y una parte económica. Generalmente el práctico no es que sea un trámite, pero también se suele decir mucho que cuando uno supera el oral, el práctico ya pues que muy mal te tiene que salir, ¿no? De hecho, intentan cubrir plazas siempre, porque es una posición que hay muchas vacantes. Pensemos que hay 8.000 municipios en España, lo cual no equivale exactamente a 8.000 plazas, porque depende de cada municipio. Hay municipios agrupados en los puestos de secretario, municipios más grandes que tienen más, pero pensad que solo hay unos 5.000 habilitados en España. Entonces, los números no salen, falta mucha gente. Entonces, pues es un problema bastante grande y van a sacar muchas ofertas de empleo público para, a lo mejor, es posible que nos encontremos 400 plazas, porque es que hace mucha falta. Y además, muchos secretarios, como os he dicho, ya para terminar, somos un cuerpo que nos movemos mucho porque tenemos una formación administrativa muy amplia. Y entonces, pues, digamos que nos fichan en muchos sitios. Entonces, tú puedes tener tu plaza en Chert y estar muy a gusto en Chert porque está muy bien, tal, pero claro, tú llegas allí y ahora ya te está llamando para que te vayas de secretario, vicesecretario del Ayuntamiento de Benicàssim. No, que mira, es que esto llamo de la Consellería de no sé qué, que tenemos una plaza de jefe de servicio de gestión patrimonial y es que no encontramos a nadie aquí en la Generalitat que tenga esto, tú sabrás de patrimonial, porque no sé qué, y te fichan para allí, te fichan para allá. Entonces, tenemos mucha movilidad. Yo en el poco tiempo que llevo aprobado, que aprobé en el año 2018, he estado ya en 2 ayuntamientos, en la Consellería de Transparencia y ahora estoy en la subdelegación del Gobierno. También me he movido más de lo habitual, también hay que decirlo. Pero que las oportunidades salen con mucha más facilidad, así como otras oposiciones. Pues comentaban, te toca la plaza y a lo mejor puedes pedir una comisión de servicios cuando salga el concurso. Aquí las opciones de movilidad son bastantes, son muchas. Hay mucha facilidad para las comisiones de servicio y para muchos procedimientos de movilidad interadministrativa.
Bueno, pues nada, eso en cuanto a la oposición. Espero no haberme extendido más de lo que me tocaba. No, creo que no me he tomado demasiado la venganza que decía Andrea. Y eso, nada, no sé si tenéis alguna duda o algo. Creo que en casa no han comentado nada. ¿Verdad? Uy, no, sí. A ver. Pon el chat a ver. Sí. Nada, no hay ninguna duda. Les ha quedado todo claro, se han dormido todos en la explicación. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle a Jaime, aprovechando que está por aquí? Nada, y si no, pues luego me ven por ahí, por el pasillo. Pues sí, también. Bueno, pues nada, me acerco un poquito para ya clausurar la jornada. Daros las gracias tanto a la gente que habéis intervenido, como también al numeroso público aquí en la sala por haber aguantado hasta el final. Y nada, esperamos que os haya servido un poco como orientación para ver qué es lo que os apetece hacer en el futuro. Y bueno, como sabéis, la grabación estará disponible en la página web de la OIP, que me parece que está colgada también en el aula virtual de grado, si no la colgaremos y ahí lo podéis volver a ver. Nada, lo he dicho. Muchas gracias. Lo importante es que tienen para la tarea, creo que hasta el lunes les puse, tienen que entregar una pequeña tarea de los talleres esta mañana, los que quieran tener reconocimiento de los 0,5 créditos. Vale, los que estéis en casa, conectaros todavía, que me parece que ya no sois muchos, pero recordad por favor que tenéis hasta el lunes para entregar la tarea si es que queréis optar al medio crédito del libro Configuración. Pues nada, muchas gracias y hasta siempre. Hasta luego.